Sean bienvenidos a Andy Audionovelas. Hoy presentamos Princesa por conveniencia. Argumento. Se iba a ser el príncipe regente de Al-Fasuri. Raúl necesitaba una esposa y rápido. Desde luego, él preferiría continuar con su trabajo de médico, pero el futuro de su país y la vida de sus sobrinos se encontraban en peligro. La bella y vulnerable Jessica accedió a casarse con Raúl, pero con la idea de regresar a Australia al día siguiente de la boda. No quería arriesgar sus sentimientos quedándose en un lugar como aquel, casada con un hombre como Raúl. Pero su nuevo esposo tenía un corazón lo bastante grande como para salvar a su país y curar el corazón de Jessica al mismo tiempo. Capítulo 1. Debía concentrarse en conducir en su carril. Jessica Devlin conducía por una carretera impresionante en Al-Fasuri, rodeada de montañas nevadas, acantilados y paisajes de postales. Cada curva mostraba castillos, pueblos pesqueros y parados con cabras. Al tomar un giro, vio por primera vez la residencia real, un castillo de piedra blanca con torres que dominaban el mar, digno de un cuento. 2 años atrás, aquello la habría fascinado, pero ahora solo pensaba en sus proveedores y en mantener el control del coche mientras el asiento del copiloto permanecía vacío. Al tomar otra curva, vio a lo lejos un coche deportivo que se acercaba a gran velocidad. Dudó si debía cambiar de carril. Frenó y ajustó la dirección con cautela entre el precipicio y la carretera, aunque intentó mantener la calma. Sí, el miedo la invadió cuando el deportivo azul apareció de frente, ocupando su lado. Sin otra opción, se arrimó al borde del precipicio. «No», dijo, pero nadie pudo oírla. Aquel día iba a celebrar su boda. En lugar de eso, se convirtió en el día perfecto para celebrar su funeral. Leonel, el archiduque de Al-Fasuri, observaba el ataúd de Sara mientras su bisnieto Raúl, príncipe regente, contenía su rabia. Ambos estaban obligados a mantener la compostura ante la prensa. Raúl creía que Sara se había matado por imprudente, borracha y camino a ver a su amante. Había discutido con Leonel sobre el matrimonio de conveniencia que ambos habían planeado y la situación política que los rodeaba. ¿Crees que se mató? ¿Matarse Sara? No puede decirlo en serio. Encontró lo que buscaba, estaba borracha. Leonel, ¿pero por qué? Sus amigas vinieron a celebrar su despedida de soltera y después fue a ver a su amante. Raúl, finge que estás destrozado. Todas las cámaras te están enfocando. ¿Quieres que me lamente? Nunca deseé su muerte, pero tampoco casarme con ella. Fue idea tuya. Creía que te convenía. Sabes que no. Pero la prensa es otra cosa. Todos quieren verte casado, excepto tu primo Marcel. No es culpa mía. Yo me largo. ¿Y cómo dejas a tu país y a tu sobrino? He hecho todo lo que he podido. Tendrás que ejercer influencia sobre Marcel. ¿Yo? Hace 40 años que Marcel no me hace caso. Jean-Paul es tan disoluto como mi padre, y la familia real que dejó es igual. Pero ya no puedes marcharte. Marcel querrá quedarse con el niño. No puedo impedirlo. Elegir a Sara no fue una buena decisión. Estamos en un grave apuro, muchacho. Ya está bien, vamos a colocar mi ramo de flores encima del ataúd de Sara. ¿Por qué? Porque su familia está a punto de matarse entre ellos. Colocaré mi corona encima del ataúd. Aseguraré que mi madre vea a su nieto y luego me iré a África. Yo dimito. Durante los primeros días, tras el accidente, Jessica permaneció sedada y apenas consciente por la conmoción, el dolor y la anestesia. Cuando comenzó a reaccionar, le hicieron preguntas básicas sobre su identidad y procedencia. Ella respondió que se llamaba Jessica Devlin, que era australiana y que solo debían avisar a su prima Cordelia si estaba muriendo. Después la dejaron descansar. Observó a las personas que la cuidaban: una mujer elegante de cabello canoso, un caballero anciano que la asistía, 2 enfermeras y un médico amable que la tranquilizaba. El médico le hizo una pregunta difícil sobre si tenía hijos o familia, explicándole que no había señales de nadie más en el coche. Jessica, con esfuerzo, respondió que había tenido un hijo, pero que había muerto en Australia antes de que ella viajara. Tras eso, se quedó profundamente dormida. Pasaron 6 o 7 días. Despertó
y vio junto a la ventana a la dama anciana que la cuidaba. Al preguntar qué ocurría, la mujer le explicó que estaba en el Palacio Real de Al-Fasuri. Confundida, Jessica recordó poco a poco el accidente y el coche azul que se le había cruzado, recordando que solo había alcanzado a levantar la mano y decir «no», antes del impacto. Me acuerdo muy poco. Recuerdo un deportivo azul que iba por mi carril. Era el coche de Sarah. Lady Sarah Verhach era la prometida de mi hijo. ¿Sarah ha muerto? Murió al instante. Su coche se estrelló contra el suyo y cayó por el precipicio. ¿Usted tuvo suerte de sobrevivir? No. Lo siento, querida, pero es la verdad. Jess cerró los ojos angustiada. La muerte parecía perseguirla a todas partes. Primero Dominic y ahora aquello. ¿Pero por qué estoy en el Palacio Real?, preguntó ella. Este es mi hogar. Es el hogar de mi hijo y de mi nieto, por ahora. Los medios de comunicación están por todas partes. El doctor Briet pensó que estaría mejor aquí, ya que sus heridas no eran graves y así podríamos protegerla mejor. ¿Los medios de comunicación? La cara de Jess se transformó. Lady Sarah era su futura nuera. Así que su hijo es el... Raúl es el príncipe regente de Al-Fasuri. Yo soy Louis de Apergenet. Mi hijo es Raúl Louis de Apergenet. Iba a ser coronado el día de su boda, que habría tenido que celebrarse ayer. Y yo maté a su prometida. Sarah se mató sola. Usted no tuvo nada que ver. La voz masculina les asustó a las dos. Jess se giró de golpe hacia la puerta, que se había abierto. No había visto a aquel hombre antes. Era alto, moreno y tenía un cuerpo escultural. Sus ojos eran como los de un halcón y no reflejaban el más mínimo sentimiento. ¿Sería el príncipe? Buenos días. Debes ser Jessica. ¿Cómo estás? Sí, soy Jessica y estoy bien. Yo soy Raúl. Majestad. Por favor, Raúl. Jessica se siente culpable por la muerte de Sarah, le dijo su madre. Le he dicho que no debe culparse. ¿Cómo puedes culparte? No lo permitiré. No, yo no. Sarah se mató sola. Además, conducía muy rápido y por el carril contrario. La policía nos dijo que la única razón por la que tú no moriste en aquel accidente fue porque conducías con mucha cautela. Conseguiste evitar una doble tragedia. Pero si no hubiera estado allí... Entonces seguramente se habría estrellado contra otro coche. Todos damos gracias a que fueras cautelosa y evitaras algo mucho peor. Pero era su prometida. Sí, pero debemos aprender a seguir adelante. Edward se quedará conmigo, dijo su madre con suavidad. Lucharemos por él. Jessica se sentía perdida. ¿Quién rayos era Edward? ¿Se trataba de otra tragedia? Jess se tapó un poco más con la sábana. Se trataba de un gesto para protegerse, pero era tan inútil como estúpido. Llevo mucho tiempo aquí, consiguió decir, y Louis sonrió. Hija mía, solo han pasado 6 días. Sufriste una conmoción cerebral y te has dislocado el hombro. Además, el doctor Briet dijo que parecías agotada. Primero te llevaron al hospital de Versailles. Luego, cuando resultó evidente que solo necesitabas descansar, pensamos que sería mejor traerte aquí. Habría sido imposible controlar a la prensa allí, y Raúl ha estado muy pendiente de ti desde entonces. Han sido muy amables conmigo y lamento mucho su gran pérdida. Pero no se trata solamente de Sarah, ¿verdad? No puedes saber, empezó a decir Louis, pero Jess estaba demasiado nerviosa para dejarla hablar. En Australia me enteré de que el príncipe heredero y su esposa murieron y que su nieto se había quedado sin padres. Jessica había perdido la capacidad de afrontar las tragedias desde que su propio mundo se había derrumbado. Recordaba vagamente las muertes del príncipe y la princesa, que habían sido noticia en todo el país. No recordaba la causa exacta, solo que el niño había sobrevivido. Agotada, se recostó sobre los almohadones y cerró los ojos. En ese momento Raúl se acercó y le tomó la mano. Por favor, no te angusties más. La mano de él la calmó más de lo que ella habría esperado. Jess, no lo pienses más. Eres nuestra invitada. Puedes quedarte todo el tiempo que desees. Tienes que sentirte fuerte antes de volver a enfrentarte al mundo otra vez. Estoy mejor. Gracias. Lo has pasado muy mal. ¿No crees que deberías quedarte una semana más? Me marcharé en cuanto pueda hacer sola la maleta, dijo sin fuerzas.
Estoy bien. Les agradezco que me hayan dejado permanecer aquí todo este tiempo. Jess, en cuanto abandones este lugar, la prensa caerá sobre ti. La prensa mundial quiere entrevistarte. Además, después de pasar 6 días en cama, te sentirás muy débil. Dentro de los muros de este castillo, yo puedo protegerte. Me temo que fuera de aquí estarás completamente sola. Quédate unos días más, le pidió Louis en un tono suave. Nos sentimos responsables de lo que ha ocurrido. No tienes ni idea de cómo te tratará la prensa. Ella no sabía qué hacer. Lo único que sabía era que la sonrisa de él había consolado una parte de ella que necesitaba desesperadamente consuelo. ¿Debía quedarse? Sí, tenía que hacerlo. Gracias, susurró, y él la recompensó con aquella sonrisa arrolladora. Bien. Oyó que decía Raúl con su voz profunda. Los ojos de Raúl se encontraron con los de ella y la llenaron de calor y de un placer tan inesperado que Jessica se dijo que debía recuperar la sensatez en aquel mismo instante. Vuelve al mundo de forma progresiva. Comienza cenando con nosotros esta noche. Será una cena informal. ¿Solo estaremos mi hijo y yo? Que solo nos sirva Henry esta noche, mamá. Dales la noche libre a los demás sirvientes. Eso sería maravilloso, a menos que pienses que pueda interpretarse como un gesto de cobardía. Tal vez debemos comportarnos como cobardes, por lo menos durante un tiempo. Capítulo 2. Jessica se preparaba para cenar con el príncipe regente de Al-Fasuri. Aunque de niña había soñado con príncipes, ahora comprendía que la realidad era muy diferente. Los príncipes reales también sufrían tragedias. Pensó en vestir de negro, pero lo descartó. Eligió una falda sencilla y una blusa bordada para cubrir los moretones del accidente. Tienes que ponerte en marcha. Te están esperando para cenar, se dijo a sí misma. Ya lista, contempló el castillo que la esperaba. En ese momento alguien llamó a la puerta. Era Henry, el mayordomo anciano que ya conocía. Su presencia la tranquilizó. El mayordomo había pensado que quizá a ella le gustaría que la acompañaran abajo. El castillo era muy grande y era fácil perderse en los pasillos. Además, la animó un poco, ya que ella estaba muy nerviosa. Le dijo que iba a cenar con personas, nada del otro mundo. Solo 2 personas igual que ella. Durante el trayecto al comedor, recordó la primera vez que había visto a Raúl. Le había parecido muy atractivo, pero al verlo ahora vestido para la cena comprendió que era aún más impresionante. Henry se detuvo en la puerta y Raúl se levantó enseguida para recibirla. Ella pensó que su atuendo era demasiado sencillo, pero Raúl la miró como si fuera una princesa. Louis, que también estaba presente, observó su falda y comentó: ¡Ay, qué bonita! Jessica se asombró al ver la mesa, elegante y reluciente. No sé cómo describir esto. Bonito es poco. Si no me equivoco, llevas una falda original de Waves. Es de la misma marca que la mía. Jessica trató de mirar hacia ella, pero no podía apartar los ojos de Raúl. Confirmó que Louis llevaba una falda de su marca, una de las primeras que había diseñado. Me encantan los diseños de Waves, y a ti también por lo que veo, pero tú eres australiana. Waves es la marca de una diseñadora australiana, ¿verdad? Sí, soy yo. Wave es mío. A eso me dedico. ¿Tú trabajas para Waves? Yo soy Waves. Jessica recordó que antes no se habría atrevido a decirlo así, pues en realidad nunca fue del todo cierto. Había apoyado a Warren, su antiguo socio, y cuando lo necesitó, prefirió no pensar en eso. Henry le sirvió el primer plato. Consomé de langosta. Jessica continuó. Soy la dueña de Waves. Empecé a diseñar en la universidad y mi empresa creció. Mientras hablaba, Louis parecía preocupada por su actitud y Raúl la observaba con atención y distancia. ¿No lo dirás en serio? ¿Tú eres la dueña de Waves? La expresión de Louis era de pura admiración. Raúl, ¿has oído eso? Waves es una marca internacional. Tenemos a una persona famosa con nosotros. No soy famosa, consiguió decir ella y probó el consomé. Esto está buenísimo, le dijo a Henry, pero la realidad era que no le sabía nada. ¿Viniste aquí de vacaciones? No, vine aquí a conocer los tejidos. No había ninguna muestra en tu coche. Tal vez porque mi avión aterrizó la mañana que tuve el accidente,
Vine aquí a comprar, pero no he tenido tiempo de ver nada. He oído que los tejedores de Al-Fasuri son maravillosos. Si hubiera mirado en mis maletas, habría encontrado algunas muestras. Vaciló un instante, pero no pudo evitarlo. Ya he visitado a un proveedor. No miré en tu equipaje. Por favor, Jess, déjalo ya. Pensó. Mi hijo no quería ofenderte, dijo Louis, y para el deleite de Jess, Raúl recibió una mirada reprobatoria de su madre. Ella había ganado aquel asalto. Los hilanderos de Al-Fasuri son increíbles. Si lo deseas, puedo llevarte a sitios y presentarte a... No, mamá. Tú no puedes salir. No mientras dure este drama. Su madre se sonrojó un poco y se mordió el labio. No, lo siento. ¿La acosa mucho la prensa? No cabe duda de que la prensa nos está acosando. Están esperando que nos marchemos. Tarde o temprano tendremos que salir del castillo. No podemos quedarnos aquí eternamente. ¿Por qué tienen que abandonar el castillo? Estamos asediados. Lo siento, yo no quería... Jess, te aseguro que no te interesan nuestros problemas. Son demasiados. Tómate la sopa. Jess, y olvídalo. Pero a ella le resultaba difícil olvidar aquellos problemas. Henry volvió a entrar en la sala justo cuando Raúl terminaba su frase. Y no traía más comida. Parecía preocupado. Lo siento, señora. Le dijo a Raúl. Pero su primo, el conde Marcel, está aquí. Ha venido 3 veces hoy, y esta vez se niega a marcharse. Pues claro que me niego a marcharme. La voz de aquel hombre era pesada, y antes de que Henry tuviera tiempo de retirarse, abrió la puerta y empujó al mayordomo a un lado. Esta será mi casa a partir de ahora. Tú y mis queridos parientes tendrán que acostumbrarse a ello. Desde hoy. ¿Qué rayos crees que haces entrando en el salón de mi madre de esta manera? ¿Querrás decir mi salón? Es el sobrino de mi marido, el conde Marcel d'Agapargenet, murmuró Louis a Jess con tono de preocupación. Raúl, siéntate, por favor. Jess, él será el nuevo príncipe regente dentro de una semana. Marcel, esta es Jessica Delvin. Ya, la chica que mató a Lady Sarah. Ella no la mató. Aunque lo hubiera hecho, ¿quién soy yo para criticarla? Sarah puede que fuera una pariente lejana, pero nunca fue muy querida. ¿Se quiere a alguien en esta familia? No. Y su muerte destruyó todos los planes de golpe. Llevo días intentando verlos, pero su maldito mayordomo se niega a dejarme pasar. Llegó la hora de que conozcan el futuro. No, dijo Louis con voz rota. Sarah murió hace tan solo 6 días. Edward está traumatizado. Marcel, tienes que darnos más tiempo. El lunes es el último día. No me importa quién haya muerto. Ocuparé el castillo y me quedaré con la custodia del niño hasta que tenga edad de tomar la corona. Tú te marchaste de este país hace 25 años y no hay lugar para ti. Nuestros políticos están de acuerdo conmigo. Mi nieto se quedará conmigo. De eso nada. Aquel hombre sonrió y Jessica sintió escalofríos. La Constitución dice claramente que el cargo de príncipe solo puede ser desempeñado por un hombre casado. Y el titular de la regencia tiene que tomar el cargo un mes después de la muerte del monarca. Si no pudiera hacerlo, entonces el siguiente en el linaje tiene derecho a la corona. El siguiente hombre casado accede al poder. Tengo control constitucional absoluto, incluso la custodia de la corona del príncipe y la habitabilidad del castillo. Quiero que se marchen. No hasta el lunes, no hasta que haya vencido el mes. Hasta entonces este lugar es nuestro hogar y tú no eres bienvenido aquí. Sería mejor que entreguen al niño inmediatamente. Tengo un equipo que cuidará de él. Se quedará conmigo. Sí, las cosas estaban cada vez peor. Marcel afirmó que solo él podía cambiar la Constitución y que tras la muerte de Sarah se encargaría de la educación del niño, asegurando que tendría los mejores cuidados. Louis le respondió que era muy pequeño, solo tenía 3 años, y que no podía separarlo de su familia. Él insistió en que haría lo que quisiera, pues estaba en su derecho. Entonces Raúl perdió el control. Pero no hasta el lunes. No eres más que un pordiosero rastrero. No tienes ningún derecho a estar aquí. Y no permitiré tu presencia en este hogar, ni un segundo más. ¡No puedes! Ahora verás. Raúl lo agarró por las solapas y lo empujó con fuerza hacia la puerta. Marcel gritó indignado. ¡Quítame las manos de encima! No volverás a entrar hasta el lunes. Queda menos de una semana y todo esto es un ridículo. Pero Raúl siguió empujándolo mientras Marcel amenazaba con hacerlo arrestar.
Raúl respondió: Inténtalo. Jess dejó de ver la escena. Raúl lo había echado hasta la entrada del castillo. Ella no comprendía nada, y al girarse hacia Louis, vio que la anciana lloraba desconsoladamente. Jess se acercó a consolarla y Louis se apoyó en su hombro, sollozando en silencio. La anciana era muy delgada y había perdido recientemente a su hijo, a su nuera y a Sarah. Ahora un niño, al que nunca había visto, parecía amenazado. Jess le preguntó qué estaba ocurriendo, pero Louis no pudo responder. Henry caminaba de un lado a otro, igual de afligido. Jess volvió a preguntar: ¿qué sucede? Y Henry le dijo en voz baja que estaban así por el pequeño príncipe. Raúl regresó y se arrodilló junto a su madre, abrazándola con ternura. Jess lo observó sorprendida por el contraste entre su fuerza y su cariño. Él le susurró: Mamá, se nos ocurrirá algo. Lo llevaremos a juicio. No pueden imponernos algo así. Lo harán. ¿Sabes que solo el representante legal tiene acceso al príncipe real? Cuando tu padre y yo nos separamos, no me permitieron acercarme a Jean-Paul. Dios sabe que lo intenté. Jess, confundida, preguntó qué estaba pasando. Henry le explicó que cuando un monarca moría y su hijo era menor de edad, se nombraba a un príncipe regente para cuidar del heredero. Jess eso lo sabía, que era para evitar que un niño gobernara, y Henry añadió que las leyes del país eran crueles. Explicó que Raúl, segundo en la línea de sucesión, no podía acceder al trono por no estar casado. Louis y él vivían en París desde hacía años y Raúl había trabajado en el extranjero. Sin embargo, por el bien del país y del niño, había regresado. Lady Sarah había aceptado casarse con él para que pudiera obtener la custodia del niño, y así la reina se hiciera cargo de su nieto. Pero Sarah murió en el accidente. Lo había hecho por dinero y prestigio. Jess decidió no pensar en la muerte de Sarah, pero sí se preocupó por el niño. Preguntó dónde estaba, y Henry le respondió que Edward, de 3 años, era tranquilo y no muy fuerte, y ya debía estar dormido. No conocía bien a su abuela. Jess, confundida, preguntó por qué, y Henry explicó que tras el divorcio, Raúl había sido criado por su madre, pero su hermano Jean-Paul había permanecido en el castillo sin poder ver a la princesa Louis. Durante 30 años, ella había sufrido por no poder ver a su hijo, y ahora también por su nieto. Henry lamentó que el pequeño príncipe estuviera destinado al mismo ambiente corrupto de su padre, pues Marcel y su esposa carecían de moralidad. Todos esperaban que Raúl gobernara, pero ya no podía. Louis, desesperada, dijo: «Ahora ya sabes la verdad. La muerte de Sarah es solo un pequeño fragmento de nuestra tragedia». Jess respondió con compasión, y Louis murmuró: «Ojalá no me hubiera casado nunca. Si no fuera por mis hijos, los he decepcionado a todos». Raúl intentó consolarla, pero ella pidió retirarse a dormir y se disculpó con Jess por la cena interrumpida. Henry la acompañó mientras Raúl y Jess quedaron solos. El silencio se volvió incómodo. Jess se sintió fuera de lugar y le dijo: «Lo siento, me iré a primera hora, solo he traído más problemas». Tú no nos has traído problemas. Soy yo quien lo siente. Intentaré encontrarte algo de cenar. Ella lo miró con curiosidad y al notar su cansancio propuso: «Podríamos olvidarnos de los sirvientes. Si me enseñas la cocina, me prepararé algo yo misma». Él, sorprendido, preguntó: ¿En qué? «Tienen cocinas, ¿no? Tostadoras, pan, mantequilla, mermelada. Me encanta la mermelada». Nunca he estado en la cocina. «¿Vives aquí y nunca has mirado la cocina?» Solo llevo 2 semanas en el castillo, preparando la boda y planeaba irme después. ¿Con tu esposa?» Sarah era una esposa de conveniencia. Fue un acuerdo de negocios. Nunca tuve intención de quedarme. «¿Tienes miedo de quedarte?» Al notar la expresión de Raúl, añadió: «Perdón». No quería dejar a mi madre sola con el niño. ¿No te habría gustado ser príncipe? Prefiero manejar los asuntos desde el extranjero. No me interesan las obligaciones ceremoniales y ya no puedo acceder al cargo. Vamos a buscar la cocina. ¿De verdad no sabes dónde está la mermelada? No. Has estado 2 semanas aquí y no lo has investigado. ¿Por qué no? Es un palacio. Seguro que hay 6 tipos de mermelada y un ejército de chef. Mi madre le dio la noche libre a los sirvientes. Si Henry ha cocinado, la cocina estará hecha un desastre. ¿Cómo lo sabes? Es pura lógica. Soy la versión femenina de Sherlock Holmes. Y aunque no sepas dónde está la cocina, puedo seguir mi nariz. Hay algo quemándose y apuesto a que es nuestra cena. Vayamos a salvar tu castillo del desastre.
Capítulo 3. Bajaron por un pasillo larguísimo y cruzaron 4 arcos hasta llegar a la cocina, que estaba desordenada pero no en ruinas. Alguien había dejado un entrecot en la plancha que echaba humo negro y las patatas se habían quemado. 3 platos con ensalada ya estaban preparados. Jess comentó en voz alta: ¿sabes una cosa? Me asombra que el consomé todavía estuviera caliente cuando lo sirvieron. No me extraña que Henry esté tan delgado. Ella sugirió abrir las ventanas y puertas para sacar el humo. Raúl quitó la sartén del fuego. Hubo una discusión práctica sobre si meter agua fría en una sartén de hierro fundido, y Jess le ordenó abrir la puerta. Mientras el aire fresco entraba, Raúl, sorprendido, le hizo una confesión inesperada. Soy médico. ¿Médico? Así es. ¿Por qué has pensado que era ingeniero? Porque eres muy práctico. Mi primo es ingeniero y tiene una cicatriz enorme a causa de lo que acabas de sugerir que hagamos con la sartén. No entiendo lo que quieres decirme. Estás proponiendo que metamos una sartén de hierro fundido debajo de un chorro de agua fría. Eso es peligroso. Abre la puerta, ordenó ella con seguridad. Ahora. Sí, señora. El aire fresco de la noche entró y el humo se aclaró. Jess levantó la sartén con cuidado y pasó por delante de Raúl. Él se quedó mirándola un minuto como si intentara adivinar lo que había allí. Las patatas. ¿Las patatas? Estas cositas redondas que huelen, apestan. Después de que el humo de la cocina se disipara, resultó agradable estar al aire libre. Una brisa marina llenó el ambiente y el sol proyectó un halo de colores sobre las montañas. Jess se detuvo en el último escalón y Raúl hizo lo mismo. Entre ambos se sintió una tensión extraña, como si una fuerza invisible los uniera, algo que ella no lograba comprender. «Sigue, Jess», se dijo a sí misma con firmeza, dejando la sartén en uno de los peldaños mientras Raúl la seguía. Un grupo de gallinas que parecían dirigirse al gallinero se desvió y rodeó curiosamente la sartén. Raúl miró a las gallinas y luego observó la sartén con indecisión. Creo que piensan atacarla si la dejamos aquí. Eso estaría bien. Las gallinas por regla general no dejan nada que sea comestible. No creo que coman mucho. Hay pocas cosas comestibles aquí. Lo siento, chicas. Ahora les traigo un poco de pan para compensarles. Creo que deberíamos ponerla en remojo, dijo Raúl dudando, y ella suspiró con las manos en las caderas. Qué típico de los hombres. Pues claro que hay que ponerla en remojo, pero cuando se haya enfriado. Pero, ¿no habías dicho que Marcel iba a ocupar este castillo dentro de 5 días? Sí, pero... Entonces te sugiero que la dejemos en remojo durante 5 días. Él se la quedó mirando con una expresión cercana al asombro y después le devolvió la sonrisa. Una de las gallinas cloqueó y se acercó a la sartén. «No lo hagas, gallinita, está muy caliente», dijo Jess y después se giró hacia Raúl. «Dices que eres médico. ¿Has tratado alguna vez la quemadura de una gallina?» No. Las gallinas son bastante tontas. ¿Tú estás diciendo que a partir del lunes estas sartenes serán legalmente de Marcel? Durante los próximos 18 años, hasta que Edward cumpla los 21. Tengo el presentimiento de que no va a costar las sartenes. Apártate. Por el bien de la salud de estas gallinas no podemos hacer otra cosa. Se acercó hasta donde había una manguera enrollada y abrió el grifo. Apártate y espanta a esas gallinas. ¿Espantarlas? Como hiciste con Marcel, pero con menos brusquedad. Se sonrieron el uno al otro como un par de idiotas, y después él espantó las gallinas con la manguera. Fue un momento muy satisfactorio. El agua gélida parecía venir directamente de las montañas nevadas de la lejanía. El chorro golpeó la sartén con fuerza, y se desprendió una nube de vapor junto con un crujido cuando la sartén se partió por la mitad. Una cosa menos que heredaría Marcel. ¡Qué satisfacción! ¿Crees que podríamos calentar más sartenes? ¿Tú no eres diseñadora? ¿Eres experta en demoliciones? Sí. Además, esto es divertido. ¿Qué más se puede hacer por aquí? Si Marcel va a quedarse con todo esto, podríamos hacer auténticos destrozos. No sería justo. Está bien, si no podemos destrozar nada, entonces comamos. ¿Pero qué? Dijo ella regresando a la cocina. Miró las ensaladas que habían quedado en los platos. Esto no llena. Yo tengo hambre de verdad. Creía que estabas enferma. Las enfermas necesitamos comer. Además, ya me siento mejor. Mañana por la mañana me marcharé. Pero antes la comida. El pan. Tenemos que encontrarlo. Sí, señora. Ella abrió la puerta de una nevera gigante.
y eso fue suficiente para ayudarla a pensar en otras cosas. Aquello no era una nevera, era una charcutería. Hay 6 clases de quesos diferentes aquí dentro. ¡Cielo santo! Estás en Alpasuri. Nuestra especialidad son los quesos artesanales. Entonces cenaremos sándwiches de queso fundido, acompañado de tostadas y mermelada. ¿Has encontrado ya la mermelada? No, yo... ¡Busca! ¡Deprisa! ¿Qué clase de príncipe eres tú? No tengo ni idea. No tengo ni la menor idea. La cena fue inusual. Prepararon sándwiches de queso fritos hasta adorarse y comieron en silencio. Raúl se mostraba preocupado y Jess solo intentó acompañarlo sin hacer preguntas. Henry apareció buscando comida para Louis. Entre los 3 prepararon más sándwiches y lo enviaron con vino y plato. Antes de irse, Jess bromeó sobre la sartén rota y Raúl rió con ella, mucho, provocando que Henry los mirara como si estuvieran locos. Luego Jess quiso hacer tostadas con mermelada y, pese a la sorpresa de Raúl, insistió en disfrutar el momento. Comieron juntos. Ella alimentó a las gallinas con pan y mientras Raúl decía que los sirvientes limpiarían al día siguiente, Jess ya recogía los platos. Puede que seas tú el príncipe, pero yo no. No permitiré que un sirviente recoja detrás de mí. Pero... ¿Tú dijiste que no eras un príncipe de verdad? Tomó la bayeta y se la lanzó. ¡Demuéstralo! Ella fregó los platos y él limpió, una vez más en total silencio, hasta que ella suspiró y decidió que la noche debía terminar. Gracias. Me ha venido bien este descanso. ¿Descanso de qué, Jess? Ella se encogió. Me refería a este descanso para ti, de no tener que pensar en nada. ¿A ti te ha venido igual de bien que a mí? Dijo él, pero al ver su mirada de confusión, le tomó las manos, las levantó y le miró los dedos. ¿Cuántos años tienes? ¿30? No, todavía no. ¿Me he acercado? ¿Cerca? Estaba demasiado cerca y no debería sonreír así estando tan cerca. Le resultaba muy desconcertante. Tengo 29 años, si no te importa. Tienes 29 años. Diriges una firma de ropa con mucho éxito en Australia. Y, sin embargo, vienes aquí sola. A pesar de tener un accidente, no llamas a nadie y no quieres que nadie contacte contigo. ¿No estás casada? No, yo... ¿Tienes padres? Murieron. ¿Hermanos? No. O sea, ¿estás sola en el mundo? ¿Te importa? Contestó ella sobresaltada. Soy una mujer de negocios independiente. Si vas a hacerme preguntas personales, yo también quiero hacerte algunas. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuántos años tienes? 35. Pero, ¿por qué no estás casado? ¿Eres gay? No. Entonces... No quiero casarme. El matrimonio de mis padres fue un fracaso y lo recuerdo suficientemente como para no cometer el mismo error. Hasta ahora, es decir, hasta Sara. ¿De verdad creías que un matrimonio de conveniencia habría funcionado? Pues claro que habría funcionado. ¿Por qué no? ¿Y si hubieses conocido a la chica de tus sueños? A Sara no le habría importado. Seguramente ni se habría enterado. Por lo menos ante los demás habríamos hecho lo correcto. Ese era el acuerdo que teníamos. Pero yo hubiese conocido a una mujer que me hubiese atraído y habría vivido con ella una relación apasionante hasta que el sueño hubiese desvanecido. ¿De verdad crees eso? ¿Crees que los sueños se desvanecen? Pues claro que sí. Tuviste una mala experiencia, ¿verdad? Al igual que yo, te equivocaste de sueño. Por favor, Jess. Sé que no es asunto mío. Raúl, te deseo lo mejor. Lamento mucho lo que estás sufriendo, pero yo tengo que volver a mi vida y no entrometerme en la tuya. Gracias por esta velada, pero me voy a la cama y me iré mañana a primera hora. Tu coche no está reparado. Alquilaré uno en la ciudad. No te preocupes. Lo bueno de triunfar es que nunca te falta dinero. Dudó un instante. No podía hacerle más preguntas, pero se moría por saber una cosa. ¿Volverás a París? Durante una temporada. Hasta que mi madre esté acomodada. Intentaré llegar a un acuerdo para que pueda visitar a Edward. Pero después me marcharé a África. ¿A África? ¿Qué vas a hacer allá? Soy médico de Médicos Sin Fronteras. Hasta hace poco llevaba 3 años en Somalia. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Por qué iba a hacerlo? Así que dejaste de practicar la medicina para ser príncipe. Si crees que quería hacerlo... Su contestación estaba lentamente teñida de enfado. Jess, este país está considerado uno de los lugares más corruptos de Europa. Cuando Jean-Paul murió,
Me visitaron nada menos que 3 cabezas de estado de los países vecinos. No han hecho más que desangrar a los ciudadanos con sus impuestos y a cambio no les han dado nada. El país se ha convertido en un semillero de actividades ilícitas. Hay que llevar a cabo cambios, pero solo se pueden conseguir a través de la Constitución y a través de un príncipe regente. Y Marcel es odioso. Por eso consiguieron convencerme de que me casara con Sara, para que pudiera hacer algo bueno. El trato inicial era que yo aceptara la custodia de mi sobrino y se lo entregaría a mi madre, en que llevaría a cabo cambios necesarios en este país para que no continuara la explotación de sus ciudadanos, y después me marcharía. ¿Pero por qué? ¿No crees que no me gusta ser príncipe? Cualquiera saltaría de alegría ante esa oportunidad. Yo no soy cualquiera. Alguien dijo que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe todo. Médicos Sin Frontera no es una carrera de por vida. Van a los lugares más desolados del planeta. He oído que la mayoría de ellos se retiran después de 1 año o 2 de servicio. ¿Y tú llevas haciéndolo... ¿cuánto? ¿4 años? Pero todavía falta mucho por hacer. Yo no pienso quemarme. Tal vez podrías quedarte aquí y ayudar a mejorar la infraestructura sanitaria de Al-Fasuri. Deja mucho que desear con respecto a los demás países occidentales. La verdad es que es horrible, y él comprendió que escuchaba el dolor de alguien que lo había experimentado personalmente. Ella se dio cuenta de que él había descubierto su tragedia. ¿De qué estás huyendo? Yo no estoy huyendo, no más que tú. Tú eres el que está en Somalia trabajando de médico cuando tu pueblo te necesita aquí. Este no es mi país, este no es mi pueblo. ¿No? Ella respiró profundamente. ¿Qué hacía? Lo que motivara a aquel hombre no era asunto suyo. Lo siento, dijo al fin mientras él la miraba con cierto resentimiento. Este no es tu país, y pronto te marcharás de él. Titubeó mientras buscaba un tema más seguro para continuar la conversación. Aquel hombre era un príncipe. Aquel hombre era un médico que luchaba para salvar vidas en países del tercer mundo. ¿Y tu madre? ¿Qué hará ella? Él sonrió ligeramente. Mi madre tiene un apartamento cerca del río, y antes que me acuses de abandonarla como a mi país, ella tiene a Henry. Él notó la expresión de sorpresa en la cara de ella, y continuó explicándole. Henry abandonó el palacio cuando mi madre abandonó a mi padre, hace 30 años. Ha acompañado a mi madre desde entonces, ha sido su sirviente leal desde entonces. Donde ella va, Henry la sigue. Jess comprendió muchas cosas, pero seguía pensando en el pequeño Edward, un niño de 3 años al que nunca había visto y que no quería incluir en su vida. Decidió marcharse para evitar más complicaciones. Antes de irse, se despidió. De repente supo exactamente lo que tenía que hacer. Se puso de puntillas y... ¿lo besó? Entonces te deseo lo mejor, le susurró. ¿Te despedirás de mi madre antes de marcharte? Movió la mano y posó los dedos en el punto de su cara donde ella lo había besado. Claro que sí. Gracias, Raúl, por todo. Al salir, se encontró con una enfermera que informaba a Raúl que todos sus sirvientes abandonarían el palacio por orden del vizconde, quien estaba furioso y había exigido su partida inmediata. Capítulo 4. Maldita sea. Raúl se puso de pie mirándola como si alguien lo hubiese golpeado. ¿Hay algún problema?, preguntó Jess a regañadientes. Maldita sea. Edward. Edward, tu sobrino, ¿está aquí? Sí. Cosette se encargaba de cuidarlo. Pero dijiste que tu madre cuidaría de él. Mi madre no puede. No se lo permiten. Él se detuvo un instante y se echó el pelo hacia atrás con la mano. No lo entenderías. Y Jess no quería entenderlo, quería irse a la cama y abandonar ese embrollo. Pero el niño solo tenía 3 años y estaba solo. ¿Qué quieres decir con que no se lo permiten?, preguntó, como si fuera otra persona la que preguntaba. Era otra Jess la que hacía las preguntas. Nunca se ocuparon de él como es debido. Ven conmigo, tengo que ir a ver cómo está inmediatamente. Pero ella no quería, por nada del mundo quería acercarse a un niño necesitado de cariño. Sin embargo, Raúl le sujetaba la puerta y estaba esperando. Mi hermano no sabía lo que era ser padre. Lo criaron con poco afecto y con muchísimo dinero. Y al final, a los 16 años, era adicto a las drogas. ¿Murió de eso?
Pues claro que sí. Cuando Jean Paul se casó, ya estaba prácticamente consumido por las drogas y a mi padre no le importaba. Y los políticos de este país les interesaba que el monarca fuera un títere. Nuestro parlamento está compuesto por hombres de la calaña de Marcel. Votan a favor de las mejoras salariales para ellos y no hacen nada. Esa es la situación desde hace años hasta ahora. Pero Edward, aquel niño tan pequeño, ¿qué pintaba a él en toda esa tragedia? Raúl explicó a Jess que su hermano Jean Paul se había casado con una actriz de películas de categoría B y que tras su muerte su hijo Edward había quedado al cuidado de Cosette, la niñera que lo atendía desde bebé. El niño apenas respondía a nada más, ni siquiera a su abuela, y solo con Cosette se mostraba tranquilo. Marcel lo sabía y usaba esa situación para presionar a la familia, intentando forzarlos a marcharse. Raúl confesó que, de haberse casado con Sara, habría intentado mantener a Cosette hasta que el niño se adaptara, y que luego habría tomado el control político, pero ya no tenía esa opción. Mientras hablaban, condujo a Jess hasta el cuarto de Edward, al que llamó el infierno. La habitación estaba decorada como una selva artificial, con troncos, lianas y animales disecados, un lugar más parecido a un parque temático que a un dormitorio infantil. Jess quedó horrorizada y criticó el ambiente, diciendo que era un espacio inadecuado para un niño tan pequeño. Raúl explicó que un psicólogo les había aconsejado no cambiar el entorno del niño, pero Jess insistió que era un error. Al final, descubrieron al pequeño Edward acurrucado en una esquina de su enorme cama. Despierto y aterrorizado, era un niño de cabello rubio, piel muy clara y ojos marrones grandes. No se había movido en horas y Jess comprendió con tristeza que vivía rodeado de miedo y soledad. Cuando Raúl se acercó, el niño pareció calmarse ligeramente, como si solo con su presencia se sintiera a salvo. ¿No te has dormido? Hola, Edward. Esta es Jessie. No hubo respuesta. Tómalo en brazos. Por el amor del cielo, está muerto de miedo. Llora cuando lo toman en brazos. ¿Cosette sí lo toma en brazos? Claro que sí. ¿Lo abraza y le da cariño? ¿Lo has visto? No, pero... ¿La has visto sacarlo de paseo? ¿La has visto jugar con él? Tiene un horario. Nosotros no nos metemos. Jess se acercó al pequeño Edward y lo levantó en brazos, notando lo delgado y frágil que era. El niño se tensó y comenzó a llorar, pidiendo por su niñera Cosette. Pero Jess lo calmó con suavidad y le aseguró que no estaba solo. Viendo su falta de reacción, decidió cambiar de táctica y propuso una aventura. Convenció a Raúl de cargarlo a caballito y juntos salieron del cuarto, dejando atrás la opulenta habitación jungla. Jess los llevó hasta su dormitorio, un lugar más cálido y acogedor. Sentó a Raúl con el niño en las rodillas y le ofreció a Edward una limonada con burbujas, lo que logró que el pequeño sonriera por primera vez. Mientras ambos bebían, Jess sintió un vínculo especial con ellos, una emoción que la descolocó. Entonces sacó de su maleta un viejo osito de peluche llamado Sebastián, lleno de parches y con una pata más corta que la otra. Le contó a Edward que había sido suyo de niña y que ahora necesitaba un nuevo amigo. Al ofrecérselo, comprendió que aquel pequeño gesto podía devolverle al niño un poco del cariño que había perdido. «Parece triste», dijo Edward, aunque el osito sonreía. «Ha estado metido en mi maleta más de una semana y se siente muy solo. Necesita un amigo». «¿Sebastián me necesita a mí?» La voz del niño parecía sorprendida. Ella se dio cuenta en ese instante de que había actuado correctamente. «Por supuesto que sí». «No tiene ropa. Está triste porque no tiene nada que ponerse». ¿Crees que es por esto? Dijo Raúl sonriente. «Podríamos hacerle unos bonitos pantalones». ¿Ahora? ¿Pero con qué? Con magia. Fíjense, siempre llevo mis herramientas conmigo por si tengo que probar los materiales. Empezaremos por los pantalones. ¿Y no podríamos hacerlos con una sábana? ¿Llevarías tú unos pantalones hechos con tela de sábana? Me imagino que no. Ya lo has oído, Edward. Sebastián se merece unos pantalones espléndidos y nosotros vamos a hacérselos. Así que manos a la obra. No entiendo lo que significa eso, se quejó Edward, y ella le sonrió. Significa que yo mando y que tenemos mucho trabajo que hacer. Sí, señora, dijo Raúl sonriendo. Tenía mucho trabajo. No podía quedarse allí sonriendo a Raúl eternamente, por mucho que lo desease.
Capítulo 5. Durante la hora siguiente, Jess, Raúl y Edward compartieron un momento lleno de calma y alegría. Jess tejía con destreza mientras el niño elegía los colores de lana que más le gustaban: rojo, dorado y un suave tono limón. Fascinado, Edward observaba cómo las lanzaderas se movían cuando ella lo invitó a probar. Demostró una sorprendente habilidad y comprensión del patrón. Tanto el niño como Raúl estaban absortos en el proceso y Jess sintió una felicidad nueva, como si la oscuridad que la había acompañado desde la muerte de Dom se disipara poco a poco. Al terminar, Raúl comentó que el tejido era precioso y sugirió enmarcarlo, pero Jess se negó, decidida a darle un propósito práctico: confeccionar unos pantalones para el osito Sebastián. Los cosió con rapidez y al mostrarlos, Edward se admiró maravillado, mientras Raúl sonreía y decía que Jess era toda una maestra tejedora. ¿Puedo llevármelo a la cama?, preguntó Edward. ¿Te gustaría dormir aquí? ¿En tu cama? Sí, pero solo esta noche. Está bien. Raúl metió a Edward en la cama y lo arropó junto con Sebastián. Ella no quería ver cómo Raúl se despedía de su sobrino con un beso y después le acariciaba los rizos hasta que los ojos del niño cerraron. Jess no dijo ni una sola palabra, no podía. Finalmente, Raúl se sentó junto a ella en el suelo. Creo que es hora de que me lo cuentes, Jess. ¿Contarte? Empieza por Sebastián, el osito. Musitó él con suavidad mientras le tomaba la mano en la suya. Sebastián fue tuyo, ahora pertenece a Edward. Pero hubo alguien entre medias. ¿Fue tu hijo? Dime quién, Jess. Dominic. ¿Dominic era tu hijo? Sí, era mi hijo. Murió hace solo 3 meses. ¿Cuántos años tenía? Tenía 4 años. 4 años y 2 días. Había celebrado su 4º cumpleaños. ¿De qué murió? Murió de leucemia. Solo tenía 2 años cuando se la diagnosticaron, pero luchó con todas sus fuerzas. Recibió todos los tratamientos posibles. Lo intenté todo. Lo siento muchísimo. Las tragedias ocurren, pero se sigue adelante. ¿Eso crees? Tú lo intentas todo, y Dominic luchó. No has dicho nada de su padre. A Warren lo asustaban las enfermedades. Nos abandonó un mes después de que le diagnosticaran leucemia a Dominic. Cuando nuestro hijo murió, ya tenía una nueva esposa y un hijo. Ni siquiera se molestó en ir al funeral. Dios mío. Warren no era fuerte, era débil. Dominic era mucho más valiente que él. Así que viniste aquí para intentar recuperarte. Nadie puede recuperarse de la muerte de un hijo, pero eso fue lo que me dijo todo el mundo. Viaja al extranjero e intenta olvidar. Me dijeron, vuelve a empezar. ¿Y cómo esperan que vuelva a empezar? ¿Igual que yo? Los ojos de ella lo miraron rápidamente. ¿Qué quieres decir? Yo los creí. O tal vez, al igual que tú, me lo repitieron tantas veces que me cansé y deseé que tuvieran razón. ¿Tú también perdiste a alguien? A mi hermana gemela, Leslie. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 3 años. Lo sé, ya debería haberlo superado. Es imposible que lo superaras. Por alguna razón lo sabía. ¿Cómo? Por tu mirada. Te vi en el hospital y vi aquel vacío en tus ojos. La muerte de Jean Paul les afectó a tu madre y a ti, pero también les hizo recordar la muerte de Leslie. Yo no siento un vacío. Ella movía la cabeza. ¿No? ¿Y entonces por qué trabajas para Médicos Sin Frontera? Yo siempre quise ser médico. A Leslie le faltó oxígeno cuando nació. Sufrió una parálisis. Era muy inteligente, pero su cuerpo era una prisión. En cuanto mi padre se enteró de que Leslie sería discapacitada, exigió que se la ingresara en una institución. Mi madre se negó. Aquí teníamos sirvientes de sobra para cuidar de ella. Era tan lista como cualquiera de nosotros. Nos amaba. Mamá se enfrentó a él y resistió durante 6 años, pero cuando empezaron el colegio, mi padre se negó a que vinieran tutores a enseñar a mi hermana y empezó a ser cruel con ella. A mi madre no le quedó de otra y nos marchamos. Pero mi padre no estaba dispuesto a perder un heredero bajo ningún concepto y nuestra marcha también supuso abandonar a mi hermano mayor. Oh, no, Raúl. Aquello le partió el corazón por la mitad. Jean Paul tenía 12 años. Ella tenía la esperanza de poder seguir visitándolo, pero no la dejaron. Mi hermano odiaba a mi madre por haberlo abandonado. Y mi padre... Creo que mi padre la borró de sus pensamientos de un brochazo.
La olvidó en el instante en que ella salió por la puerta del castillo y nunca más le permitió que regresara. Tu madre tuvo que sufrir muchísimo. Pero sobrevivió. Nos llevó a París. Nos crió con amor e intentó que aquella tragedia de haber abandonado a su hijo mayor no influyera en nuestra crianza. Nadie contestaba a nuestras llamadas al palacio, pero escribíamos a Jean-Paul todas las semanas, aunque él nunca nos contestó. Mamá creía que mi padre impedía que las cartas llegaran a Jean-Paul, pero no era así. Los sirvientes nos lo confirmaron. Jean-Paul, al igual que mi padre, había seguido adelante con su vida sin más. ¿Y Lisle? Lisle terminó la universidad. Le encantaba vivir. Tenía amigos y un gran sentido del humor. Nos sentíamos muy orgullosos de ella. Era una persona realmente maravillosa. Pero murió. La sonrisa de él se desvaneció. Al final su cuerpo pudo con ella. Sufrió una inyección tras otra y no pudimos hacer nada para salvarla. Pero como he dicho, eso fue hace 3 años. Yo ejercía la medicina y ya después de ver cómo Lisle se aferraba a la vida, pensé qué podría hacer para ayudar a mi prójimo. Y por supuesto todos me dijeron que me marchara e intentara olvidar. ¿Y desde entonces has trabajado para Médicos Sin Fronteras? Así es. ¿Y esa cicatriz? Preguntó ella señalando su frente. Intenté intervenir en una disputa entre varios jefes tribales. ¿Y ahora has vuelto a tu país? Tú estás intentando salvar a tu país y tu madre vuelve a sentirse desesperada otra vez. Va a perder a su nieto y tiene que volver a marcharse. Es una maldición, dijo él girándose para mirar a Edward dormido y abrazado al osito. Está tan desesperado. Desde que llegamos, mi madre le ha regalado juguetes, pero ni siquiera los había mirado. Esta noche ha sido mágica. Sebastián era el osito de Dominic. Es el osito de Edward. Pero... ahora Edward lo necesita. Tenemos que seguir adelante, Raúl. Los dos tenemos que hacerlo. También necesitamos recordar a Lisle y a Dominic. Pero además de eso, tenemos que seguir adelante con nuestras vidas. Es más fácil de decir que de hacer. No es tan difícil. Solo tienes que ser muy resuelto. Simplemente no puedes olvidar lo bien que te hacen sentir las tostadas con mermelada. Y una chimenea. Y hacer pantalones para ositos. ¿Eso está bien? Lo miró a los ojos y notó la expresión de dolor en su mirada. Ella tenía que lidiar con la muerte de su hijo, pero no era la única persona que sufría. Aquel hombre no solo se enfrentaba a la muerte de su hermana gemela, sino también a la pena que su madre sufría. En su cama dormía un niño que crecía solo porque el hombre que tenía a su lado había luchado y había perdido. ¿Por qué no te casaste nunca? No lo he pensado con detenimiento. La muerte de Lisle fue tan precaria y ella necesitaba tanta ayuda en que nunca tuve tiempo de relacionarme fuera de mi núcleo familiar. Pero nunca he sido puritano. No pienses que no me he divertido. Las mujeres, ¿eh? ¿Has estado con muchas? Con miles. Contestó él y ella sonrió. Me alegro. Así que has estado con miles de mujeres, pero cuando llegó la hora de casarte, solo pudiste hacerlo con Sara, pero no era la mejor elección. Me pareció una buena elección en aquel momento. ¿No podrías encontrar otra esposa antes del lunes? ¿A otra novia que pueda arrancarte de las garras del ejército de miles de mujeres? Era una broma. Lo sé, pero tiene que haber alguien. Podrías poner un anuncio. Claro. Podría colgar un cartelito en la entrada del castillo que diga "se busca princesa". ¿Por qué no? Te saldrían miles. Mujeres que solo me querrán por el dinero y el prestigio. Mujeres que no conozco y me traerían todo tipo de complicaciones. Sara lo hizo por dinero y prestigio, pero conocía las reglas de la monarquía a la perfección. O por lo menos eso creía. El fuego chasqueó y Jess de repente se sintió mareada. Algo empezaba a cobrar forma en el fondo de su mente. Algo realmente ridículo que casi la dejaba sin aliento. ¿Cómo iba a decirlo? No podría atreverse a decir semejante cosa. A menos que tu novia no viviera aquí, que viviera en otra parte del mundo como Australia. Los medios de comunicación no podrían hacer nada si tu esposa hiciera las maletas justo después de la boda y se marchara. Hubo un instante de quietud absoluta y el rostro de Raúl se tensó. ¿Qué estás sugiriendo? Preguntó él a pesar de conocer la respuesta. Lo que intento decirte es que podrías tener la respuesta delante de tus narices. Intento decirte que estoy dispuesta a casarme contigo. ¿Tú? Bajo ciertas condiciones. ¿Qué estás diciendo? Vamos, no sería para tanto.
a menos que exista alguna ley que te impida casarte con alguien que no sea de la realeza. No existe, pero... O peor aún, que no sea virgen. Tampoco. Entonces, solucionado. Pero tú no deseas casarte conmigo. Consiguió decir él finalmente, y ella levantó la ceja sorprendida. ¿Crees que no? No entiendo por qué no. Eres muy guapo. Caray, gracias. Cierra la boca. Deja de mostrarte sorprendido. Jess, ¿tienes idea de lo que me estás ofreciendo? Sí, es una oferta muy seria. Sé que es inusual. Una famosa diseñadora de ropa australiana le pide matrimonio al príncipe regente de Alfasuri. Pero la situación en que estamos viviendo también es inusual. Pero nada. Sabes que no quiero nada tuyo. Tendrás que confiar en mí. Yo no quiero ser princesa. Tampoco quiero tu dinero ni tu fama. Mi proposición es que me casaré contigo. Conseguiré salvar a Edward y después me marcharé a Australia. Y tú podrás continuar gobernando este país como quieras. Vaciló un instante y después continuó, un poco más consciente de sí misma. Quiero que sepas que entiendo tus dudas. Pero no te preocupes, yo no tengo dudas sobre ti. Tampoco desde hace muy poco, pero lo suficiente para aceptar que serás mejor gobernante para este país que Marcel. Y que serás un buen tutor para Edward. Jess. Podría funcionar. No rechaces mi idea sin pensar en ella antes. Raúl pensaba con rapidez. Casarse con Jess podría darle el control político que necesitaba para mantener la estabilidad del reino, y la idea de hacerlo en secreto lo tentaba, aunque nunca había querido ese poder. Desde niño había oído de la realeza para dedicarse a la medicina. Por un momento imaginó que podría formar un buen gobierno, y luego regresar a su vida sin que nadie lo supiera. Jess, como si leyera sus pensamientos, lo detuvo con firmeza. Le dijo que no permitiría que abandonara a su madre, recordándole que ella no estaba en condiciones de cuidar sola a Edward. Insistió en que el niño no necesitaba sirvientes, sino a él, su familia. Raúl respondió que no le gustaba la vida familiar, pero Jess lo contradijo con calma. Le aseguró que su país, su madre y su sobrino lo necesitaban, y que su lugar era permanecer allí hasta que Edward creciera. Cuando él le preguntó qué podría hacer, ella le sugirió con mucha dulzura que al menos se sentara en su trono y pareciera real, o que comenzara mejorando los hospitales. Le contó que años atrás había visitado ese país con su hijo Dominic, que enfermó gravemente durante el viaje, y recordó la precariedad de los hospitales locales. Raúl admitió que nunca había estado en uno, y entonces Jess recordó con serenidad que ese era su país ahora, y su responsabilidad. Lo sé. Los hospitales de tu país son poco mejores que los de los países del tercer mundo. Eres muy directa. No me gusta considerarme mandona, pero si voy a hacer un gran sacrificio... ¿Un gran sacrificio? Me refiero a casarme con el príncipe regente. ¿Por qué mejor no esperas a casarte con el príncipe de verdad? Con Edward. Porque a lo mejor no quiere casarse conmigo cuando se haga mayor. Puede que mi belleza se haya deteriorado un poco para entonces. ¿Tienes idea de lo que me has propuesto? Claro que sí. Te he propuesto matrimonio, pero solo si tú te quedas aquí. ¿Lo dices totalmente en serio? Lo digo muy en serio. No me interesa lo más mínimo casarme con otra persona. He hecho todo en esta vida y permaneceré casada contigo todo el tiempo que me necesites. Pero tu madre no está en condiciones de ocuparse de Edward. Cualquiera puede ver que la vida la ha hecho sufrir muchísimo. Será una abuela maravillosa, pero Edward necesita un padre. Te necesita a ti. Se lo ha pasado muy bien contigo esta noche. No vuelvas a meterlo en esa habitación con serpientes. Me esperan en Somalia. No digas tonterías. Conozco organizaciones como Médicos Sin Fronteras, y lo primero que te dirán es que te hicieras responsable de tu pueblo. Este no es mi país. Sí, lo es. Tú naciste aquí. Tu padre era el rey y tú eres rico. ¿Cómo sabes que soy rico? Por horrible que fuera tu padre, estoy segura de que no iba a permitir que sus hijos pasaran hambre. Eres rico. Sí, pero... Déjalo ya, Raúl. Estás atrapado. Es mejor que te relajes y te pongas cómodo. ¿Casándome contigo? Es una buena oferta. ¿Y qué ibas a sacar tú de todo esto? Tendría una boda de cuento de hadas, un príncipe, una tiara, y podría comer caviar y pastelitos del resto de mi vida. Es la fantasía de todas las chicas. ¿Qué piensas? No me refería... No digas nada a menos que lo digas en serio. No debes preocuparte por nada, solo quiero que me garantices que Edward estará siempre a salvo. ¿Por qué te importa tanto? Por ninguna razón. Parece que nunca le ha importado a nadie. Estoy segura de que hiciste lo correcto aceptando casarte con Sara.
Pero si Edward hubiese sido mi sobrino y me hubiese mirado como te miraba a ti hace un rato, yo habría colocado un anuncio en el periódico y me habría casado con la primera mujer que se hubiese ofrecido. Después me habría enfrentado a las consecuencias. Tampoco lo habría dejado ni un minuto más con Cosette. Si supieras lo importante que es la vida de un niño. Eso lo sé. Entonces haz algo. Cásate conmigo y asume tu cargo. No te preocupes por nada más. Haré lo que tenga que hacer para que Edward esté a salvo, y después no volverás a verme. Te estoy haciendo una oferta muy buena, Raúl. Tómala o déjala, pero acéptala ya o recházala para siempre, porque si te soy sincera, yo tampoco me puedo creer lo que estoy haciendo. Pero lo estoy haciendo. Cásate conmigo, Raúl. ¿Sí o no? Lo que le ofrecía era un regalo para Edward y para el pueblo de Al-Fasuri. Ella esperaba su respuesta y él tenía que tomar la decisión en aquel momento. Miró al otro lado de la habitación, a Edward. Gracias, Jess. Me encantaría casarme contigo. Raúl se marchó confundido por todo lo ocurrido, y Jess también estaba afectada. Al mirar al pequeño Edward acurrucado en la cama, pensó en dormir aparte, pero al verlo despierto y asustado no pudo dejarlo solo. El niño la reconoció débilmente y buscó a su osito Sebastián antes de volver a cerrar los ojos. Jess se quedó junto a él, sintiendo una mezcla de ternura y dolor, recordando a su hijo Dominic, hasta que terminó acostándose a su lado. Poco después, Raúl llamó a la puerta. Entró con un suéter de lana y una expresión preocupada. Había salido a pasear, pero no podía dejar de pensar en que Jess debía dormir con el niño. Algo difícil tras haber perdido a su hijo. Estaba admirado y le ofreció ayuda, incluso llevarse a Edward, pero ella lo rechazó con lágrimas silenciosas. Raúl la consoló con ternura, asegurándole que no era responsable de Edward, aunque admiraba su valentía. Decidió quedarse a dormir en el sofá para acompañarlos, bromeando con que sería una fiesta de pijamas sin películas. Antes de retirarse, le dio un beso suave y susurró que era su heroína, su novia, deseándole buenas noches. Eso confortó el corazón de Jess, quien sonrió, convencida de que no podría dormir, pero terminó quedándose profundamente dormida, con Edward acurrucado a su lado y Raúl velando cerca. Capítulo 6. La boda se celebró al amanecer, en secreto, antes de que nadie en el palacio despertara. Henry, el fiel mayordomo, descubrió temprano que ni Raúl ni Edward estaban en sus camas, y al hallarlos con Jess, comprendió lo que planeaban. Emocionado los animó a casarse de inmediato, y les dio instrucciones para hacerlo en Vesey, con un magistrado amigo suyo que no estaba influido por el gobierno. Prometió cuidar del niño y tener lista una botella de champán para su regreso. Jess y Raúl aceptaron con gusto. Despidieron a Edward con ternura, asegurándole que volverían pronto. Cuando quedaron solos, Raúl le propuso si estaba segura. «No pienso dejar que otra se me adelante», le había respondido ella. Él le sonrió y ambos se prepararon. Jess pensó brevemente en un vestido blanco y una boda elegante, pero terminó eligiendo unos vaqueros y una chaqueta, igual que Raúl, que había optado por la sencillez. Salieron juntos del castillo, no en una limusina, sino en la vieja furgoneta del jardinero, dispuestos a casarse de incógnito. Durante el trayecto no hablaron, la emoción lo decía todo. En Vesey encontraron al magistrado Mark Luiten desayunando tranquilamente. El anciano los recibió sin formalidades, pidió terminar su tortilla antes de atenderlos y finalmente se volvió hacia ellos con curiosidad y una sonrisa, dispuesto a unirlos en matrimonio. Primeramente lamentó las tragedias recientes de la familia real y escuchó con atención cuando Raúl explicó que deseaban casarse antes de que Marcel tomara el control. Al enterarse que Jess era Jessica Devlin, la mujer involucrada en el accidente de Lady Sarah, el magistrado aprobó la decisión sin rodeos, comprendiendo la urgencia. Jess presentó sus documentos de divorcio y pasaporte, que siempre llevaba consigo desde que viajó por tratamientos para su hijo enfermo. Luiten revisó todo con mucho cuidado, y al ver que los papeles estaban en orden, accedió con entusiasmo a celebrar la boda de inmediato. En el jardín, con el mayordomo y el jardinero como testigos, los unió en matrimonio.
Cuando el magistrado pronunció los votos, Raúl respondió con convicción, y Jess sintió que aquello era lo correcto. Al ver el anillo en su dedo, la ternura con que él la sostenía, comprendió que, por primera vez, le gustaba la idea de estar casada con ese hombre. Era un marido del que podía sentirse orgullosa. Yo los declaro marido y mujer, dijo el señor Luyten con gran satisfacción. Ya puede besar a la novia. Ella retiró su mano. No es necesario. La boda terminó en un ambiente de felicidad compartida. Raúl y Jess sabían que aquel era un final feliz para ellos, y quizá también un nuevo comienzo para Edward, y para el pequeño país que él aún debía gobernar. En el jardín lleno de flores, bajo un arco de rosas, todos sonreían. El magistrado Luyten, el mayordomo, el jardinero y, por supuesto, los recién casados, irradiando la esperanza de un futuro mejor. Jessie, me has hecho un regalo, le dijo Raúl con una suave sonrisa. Le has hecho un regalo a todo nuestro país. Si alguna vez ha habido una novia que se merezca un beso el día de su boda, ese eres tú. Pero... Nada de peros. Jessie, cállate y déjate besar. Raúl la tomó entre sus brazos y la besó con intensidad. Un beso profundo y lleno de posesión, el de un hombre que reconocía a su esposa. Jess sintió que el mundo desaparecía a su alrededor. No era por el sol, ni por el jardín, ni por el hecho de haberse casado. Era por él, por el hombre que la hacía sentir viva de una forma que jamás había experimentado. Ese beso la transformó. Dejó de ser la diseñadora australiana y la esposa de Warren o la madre de Dom para convertirse simplemente en una mujer que amaba y era amada. Cuando finalmente se separaron, supo que su vida había cambiado para siempre, y al mirar los ojos aturdidos de Raúl, comprendió que él sentía lo mismo. Sin embargo, también entendió el riesgo. Si se entregaba más, su corazón sería completamente suyo. Pero ese amor era imposible. Él era un príncipe, y ella... solo una mujer que pronto debería quitarse el anillo, regresar a Australia y dejarlo atrás. Raúl, notando su confusión, le levantó suavemente el rostro con un dedo para mirarla a los ojos, como si quisiera decirle sin palabras que no estaba sola en lo que sentía. No parezcas tan sorprendida, Jess. Solo ha sido un beso, ¿no? Lo siento, pero pensé que debía poner cara de asombro, en honor a los espectadores. Bien pensado. Y ahora, dijo el señor Luyten frotándose las manos, tengo que hacer una copia de los documentos originales y enviarlos a todos los dignatarios del país para que no exista la más mínima duda de que este matrimonio es legal. Yo ya he hecho mi parte. Raúl, llévese a su novia a casa y consuman el matrimonio para que nadie pueda refutarlo. No, exclamaron los dos al unísono. ¿De qué está hablando? ¿Consumar el matrimonio? ¿Cómo puede alguien refutar nuestro matrimonio si no es consumado? Dijo Raúl. Está en los estatutos del reino, comentó el anciano con aire de disculpa, y le explicó que para que un niño se convierta en príncipe regente, debe consumar el matrimonio, y eso databa de los tiempos en los que se casaba a los príncipes siendo niños aún. Jess, confundida por los nuevos detalles legales, exclamó con razón que nadie le había advertido de aquello. Raúl intentó tranquilizarla, y el magistrado Luyten les aseguró que no había problema alguno. Al oír sobre la necesidad de probar la consumación del matrimonio, Jess se sintió avergonzada e improvisó afirmando que Raúl había dormido con ella la noche anterior. El sorprendido intentó negarlo, pero ella lo interrumpió con sutileza y determinación, insistiendo en que Henry los había visto juntos al amanecer. El magistrado aceptó la explicación, aunque advirtió que podrían interrogar a Henry y les recomendó pasar la noche juntos para evitar sospechas. Luego, declaró oficialmente cumplidas las condiciones de la regencia. Raúl sería el príncipe regente hasta que Edward alcanzara la mayoría de edad, y Jess, su esposa, sería reconocida como princesa. Ella se sintió abrumada al oír el título, incapaz de asumir aquella nueva identidad. Luyten los despidió con serenidad, acordándole sus deberes como príncipe y princesa. Al mencionar que informaría a la prensa, Jess se alarmó. Rogó que mantuvieran el matrimonio en secreto hasta que pudiera marcharse, convencida de que su presencia solo traería complicaciones. Explicó que sería mejor desaparecer antes de que se desatara la atención pública, pues fingir que encajaba en aquel mundo sería inútil. El magistrado se sintió conmovido y reconoció su sacrificio, y aclaró que lo que Jess había hecho era invaluable.
La boda, dijo, era más que suficiente. Capítulo 7. Se marcharon aturdidos. Por lo menos Raúl parecía aturdido. Ella, sin ninguna duda, lo estaba. La princesa Jessica. ¿Era una princesa? Sí. Ella se dirigía a su castillo. No pudo evitar reírse a carcajadas. ¿Qué te pasa? Le preguntó Raúl. ¿Crees que la gente se enterará? ¿De que estamos casados? No lo dudes. Tienen que enterarse. Nuestro matrimonio tendrá mucha repercusión. Traerá consecuencias graves a muchas personas. Me refería a la gente de Australia, dijo ella tímidamente. Mis empleados me tomarán el pelo. ¿Te tomarán el pelo? Se burlarán de mí durante las próximas semanas. ¿Puedes despedirlos? Sí, claro. La princesa Jessica despide a todos sus empleados porque le toman el pelo. A mí me gustaría verlo. Además, te han transformado en princesa, no en una bruja. Todo esto es tan irreal. Y mañana o pasado tendré que subirme a un avión, marcharme a casa y volver a ser yo. Un trabajo de 9 a 5 me va a parecer ridículo después de esto. Si no quieres, no tienes por qué continuar trabajando de 9 a 5. Si lo deseas, no tendrás que trabajar nunca más. ¿Qué quieres decir? Solo por ser mi esposa recibirás un ingreso generoso del tesoro público. Pero no debe preocuparte aceptarlo o no. Al pueblo no se le cobrarán impuestos para pagar tu salario de princesa. Esta familia real tiene una forma que data de hace cientos de años. Me parece ridículo. ¿Has hecho un gran favor a este país? Te mereces ser recompensada. Soy dueña de la empresa Waves. Me va muy bien. No tengo la menor intención de quedarme con tu dinero. La gente diría que me casé contigo por tu dinero, y no voy a permitirlo. Una princesa no puede ser diseñadora de moda. La princesa Jessica me suena a una nueva clase de muñequitas para niñas. Creo que me merezco más respeto que eso. Te mereces muchísimo respeto. En mi círculo social me respetan muchísimo. Jess, tú me empujaste a ser príncipe, y tu única condición era que yo permaneciera aquí. Pero yo no puedo evitar formar parte de la realeza. O seas de la realeza o no. A partir de hoy tú también perteneces a la familia real. No me vengas con ninguna condición ahora. Tú naciste príncipe y yo soy una chica normal y corriente, y voy a seguir siéndolo. ¿Así que piensas volver a Australia sin nada? Solo con un certificado que diga que tengo un marido guapísimo, y con la satisfacción de tener a un sobrino encantador que será criado por gente que lo adora. Y además, tengo el gusto de haber salvado a un hombre casándome con él, un auténtico príncipe. Es cierto, has hecho un gran trabajo, Jess. Sí. Y bueno, ¿vas a ocuparte de la prensa a lo largo del día para que me pueda marchar mañana? ¿Por qué quieres marcharte tan deprisa? Tengo que volver. Habías venido en un viaje de negocios y todavía no has comprado nada. No es solo por el alboroto de los medios. No quiero tomarle más cariño a Edward. Quería decir a su tío, pero ella no quiso decir nada más. No sé si podrás marcharte mañana. Hay formalismos pendientes. Lo consultaré con mis abogados. Raúl, puedes quedarte en mi habitación esta noche. Y puedes invitar a todos los testigos que quieras para que esperen en la puerta y demostrar que el matrimonio real ha sido consumado. Meteremos algo en el ojo de la cerradura y podrías dormir en el sofá, como anoche. Si quieres podemos poner hasta una película prohibida para que tu público pueda disfrutar de los efectos de sonido. Vaya. Gracias. No hay de qué. Después de los formalismos, continuaremos la luna de miel en distintas partes del globo. ¿En serio, Jess? ¿En serio? Creo que es mejor así. Me marcharé de aquí inmediatamente, antes de que haya más complicaciones. ¿Y no quieres nada a cambio? Nada. Jessica, no puedo permitirlo. Pero ella no lo escuchaba. Miraba al frente. Había un granjero andando a buen paso por la carretera. Guiaba a 3 alpacas, dijo ella totalmente distraída. Oh, Raúl, fíjate bien. Sí, efectivamente eran 3 alpacas. ¿En qué rayos? Raúl estacionó y vio a Jess observando con ternura a 2 crías de alpaca. Mientras ella hablaba con el granjero, él recordaba a su hermana Leslie y sentía cierta nostalgia. El anciano, al reconocerlo como príncipe, se mostró aterrorizado, reflejando el miedo y el resentimiento que el pueblo sentía hacia la familia real. Raúl comprendió que su linaje había dejado heridas profundas.
Aunque Jess podía marcharse libre, él estaba atado a su país y a su deber. Con una sonrisa forzada, trató de calmar al hombre y mantener su porte de príncipe. Jess se encariñó con 2 crías de alpaca, que el granjero planeaba vender porque su madre Ángel las había rechazado. Conmovida, decidió comprarlas para regalárselas a Edward, convencida de que necesitaba amigos reales. Raúl dudó al principio, pero terminó cediendo ante su insistencia y la emoción que le despertaban los recuerdos de su hermana Lisle. El granjero, al reconocerlo, comprendió que se trataba del príncipe y que el matrimonio con Jess buscaba proteger al pequeño Edward del conde Marcel. Agradecido por la esperanza que ambos le devolvieron, rompió el cheque y les regaló las crías. Mientras Jess subía feliz a los animales a la furgoneta, Raúl conducía de regreso al castillo. Detrás, el granjero sonreía satisfecho, aunque pronto pensó en aprovechar la noticia de su encuentro con la pareja real para llamar a la prensa. Sí. Capítulo 8. La llamada del granjero reavivó el interés de la prensa por Raúl y la sucesión tras la muerte de Lady Sarah. Aunque el país deseaba que el pequeño príncipe quedara con su abuela, la atención mediática había disminuido lo suficiente para que Raúl y Jess salieran del palacio sin ser vistos. Seguro que ha sido el señor Luiten. A lo mejor fue por tu declaración en la montaña. No puedes ir por ahí diciéndole a la gente que estamos casados si no quieres que nadie se entere. Pero el granjero no tenía teléfono móvil. Puede que no, pero tengo el presentimiento de que Ángel y él llegaron a un teléfono antes de lo que yo tardé en conducir hasta aquí. ¿Estás diciendo que es culpa mía? Por supuesto. Dijo él sonriendo. Raúl. No te preocupes. Finge que no sabes hablar nuestro idioma. Eso es fácil, pero estoy en la parte delantera de una furgoneta con 2 alpacas. ¿Podemos seguir sin parar? Tarde o temprano tendremos que hacerlo. Pero yo vuelvo a Australia mañana. Después de la conferencia de prensa, amor mío. ¿Amor mío? ¿Por qué la había llamado así? Jess se quedó en la furgoneta abrazando a las crías mientras Raúl enfrentaba a los reporteros, quienes lo bombardearon de preguntas sobre su sorpresivo matrimonio. Él confirmó la boda y explicó que había aceptado casarse con Jessica para proteger al pequeño Edward del conde Marcel. Cuando los periodistas insinuaron que ella había sido coaccionada, Jess salió del vehículo serena y encantadora, ganándose a todos con su humor y carisma. Habló con naturalidad y hasta bromeó sobre su matrimonio y se presentó como una heroína accidental. Mientras, la prensa cautivada pidió fotos y ella posó junto a Raúl y las crías, formando una imagen perfecta de la familia real. Ya dentro del palacio, rato después, Raúl la felicitó. Había conseguido que la prensa los apoyara y que el país confiara en ellos. Ahora Marcel perdería toda credibilidad y el futuro político de Raúl parecía asegurado. Como príncipe regente, gobernaría durante 18 años, con poder casi absoluto, aunque su intención era modernizar el país y promover la democracia. Ella le preguntó si no necesitaría una verdadera esposa, pero él ya la tenía. Jess se sintió algo incómoda por sus insinuaciones. Sugirió la posibilidad de un divorcio en el futuro, aunque él lo rechazó con firmeza. Para distraerse decidieron alimentar a las crías de alpaca. Jess fue a buscar biberones y leche en la cocina vacía, mientras Raúl preparaba un lugar para ellas en los establos. Al regresar lo encontró sentado en el suelo, con paja en el cuello y una cría en cada rodilla. La imagen la conmovió. Aquel hombre poderoso y serio parecía, por un momento, simplemente humano. Ya era hora. Ella logró esbozar una sonrisa y se sentó junto a él encima de la paja. No sé cómo se hace esto. Supongo que deberíamos meter la punta del biberón en la boca de la alpaca y ver qué pasa. Caray, ¿necesitaste estudiar 10 años de medicina para esto? No sabes ni la mitad, señora. Vamos a intentarlo. Jess y Raúl alimentaron en silencio a las crías de alpaca, agotadas tras el largo día. Las pequeñas bebieron la leche con calma y satisfechas se acurrucaron juntas sobre la paja. Eran gemelas, y aunque su madre les había rechazado, se daban consuelo mutuamente, quedándose dormidas, confiadas y tranquilas. Creo que podemos dejarlas ya. Raúl ya se había levantado y le estaba ofreciendo su mano para ayudarla a ponerse de pie.
Ella la tomó insegura. Luego bajaré a Edward para que las conozca. Él tiró de ella hacia arriba y del impulso sus cuerpos se encontraron cerca, demasiado cerca. Deberíamos ir a decirles a todos lo que hemos hecho. Supongo. Jess, quiero darte las gracias. No es necesario. Su voz se había transformado en un susurro. No supo por qué, pero le pareció muy estúpido. Sin ti... Habrías encontrado a otra. A nadie más. Dijo él con suavidad. Raúl tomó la mano de Jess y la atrajo hacia él, hasta que sus labios se encontraron. Aunque quiso resistirse, terminó entregándose al beso con una pasión que la hizo sentirse viva de nuevo, como si todo el dolor pasado se desvaneciera. En los brazos de Raúl recuperó la alegría y el deseo que creía perdidos. Mientras él la acariciaba con ternura, el momento se volvió cada vez más intenso, pero la realidad los interrumpió cuando ella le preguntó si tenía protección. Raúl, frustrado, maldijo la situación y trató de calmarse, aunque la tensión seguía presente entre ambos. Jess dejó claro que no pensaba volver a Australia embarazada, y él le pidió que esperaran, que no tomaran decisiones apresuradas. Justo entonces, cuando la pasión volvía a surgir, la voz de Edward los interrumpió, rompiendo el instante. Además, también se oyó la voz de Louis. Jess se agarrotó, se separó y empezó a sacudirse la paja de la ropa. Raúl permaneció en el sitio, mirándola. Jess, Esto es una locura. Yo estoy atrapado aquí. A lo mejor no es tan malo. Podríamos intentarlo. Además de estar atrapado, ¿quieres una esposa? Es mejor que estar solo. Le dijo él, y ella lo miró fijamente, asombrada. ¿Te estás declarando? Tal vez. Pues no lo hagas, espetó ella. De entre todos los lugares románticos... Los dos sabemos que el romanticismo no funciona. ¿Estás seguro? Después de todas las mujeres, las 1000 mujeres con las que has estado... Estaba bromeando. ¿Y yo cuando me dejé besar por ti? Me devolviste el beso. Intentaba ser amable. Le dijo mirándolo a los ojos. Tienes paja en el pelo. Necesito demostrar que estamos casados. ¿Durmiendo en el sofá de mi habitación? ¿No basta con un revolcón en la paja? Un revolcón en la paja sería más divertido. Él se estaba riendo. Aquella rata se reía de ella. Basta, Raúl. Edward nos está buscando. Así es. ¿Nos escondemos? Raúl había arrastrado una bala de paja dentro del compartimiento para hacer una cama a las alpacas. Había esparcido la mayor parte, pero todavía había una parte intacta, totalmente presionada con la forma del bloque. Permaneció quieto, sonriendo a Jessica, intentando seducirla una vez más, y ella perdió los nervios. Ella levantó el trozo de bala de paja que quedaba y se lo lanzó con fuerza. Cuando Edward y su abuela llegaron hasta la puerta del compartimiento, encontraron a la novia y al novio totalmente cubiertos por una nube de paja. Capítulo 9. Todos estaban arrellanados en la paja. Raúl, Jess, Louis, Edward y Henry. Louis había echado una mirada a la nueva e incongruente pareja y había llamado a Henry para que la apoyara. Yo no entiendo nada. A lo mejor tú puedes sonsacarles algo. Al único al que no le interesaba nada era el pequeño príncipe, que sujetaba a Sebastián con una mano y acariciaba suavemente el hocico de Baltasar con la otra. El teléfono no ha dejado de sonar, les dijo Louis. Henry me ha contado que se marcharon a escondidas al amanecer. No fue a escondidas, dijo Raúl, pero Jess lo fulminó con la mirada. Es verdad. Tenía ganas de contradecirle, pero ¿qué había dicho? ¿Que probaran a estar casados porque era mejor que estar solos? Tenía que ser una broma muy pesada. No queríamos molestarlos. Y todo ha salido bien. Estamos legalmente casados. Louis miró a uno y luego al otro, totalmente desconcertada. «¡Ah, no es posible! Es verdad, por muy estúpido que parezca, me he casado con su hijo». ¿Por qué crees que es una estupidez? Se quejó Raúl, sonriéndole de una forma que ella era incapaz de entender y de la que desconfiaba totalmente. Cuanto más pienso en ello, más me convenzo de que lo que hicieron estuvo bien, pero solo por hoy. ¿O tal vez un poco más? Es un matrimonio pasajero, para que usted pudiera quedarse con Edward, le dijo a Louis. ¿Pasajero? Louis estaba muy confundida. El matrimonio seguirá en pie, pero la novia regresará a Australia mañana. Louis miró a Jess y después a Raúl.
Su rostro reflejaba incredulidad. Se giró hacia Henry dudosa. ¿Eso es cierto? He hablado con el señor Luton por teléfono. Es verdad. ¿Cuándo has hablado con él? Hace un instante. Mientras Edward y yo los buscábamos, miró a Henry desconcertada. ¿Sabías tú algo de esto? Fue idea de Henry. Oye, la idea de casarnos fue tuya. Mamá Jess me pidió que me casara con ella. ¿Y qué iba a hacer? ¿Un príncipe caballeroso como yo? ¿Es verdad que te has casado con Jess? Preguntó Louis. En ese instante miró la mano de Jess y vio un anillo de oro antiquísimo. ¿Es el anillo de mi madre? No podía encontrar nada en tan poco tiempo. Espero que no te importe. Pues claro que no me importa. ¿Por qué iba a importarme que utilices el anillo de mi madre para esto? Bueno, no es un matrimonio de verdad. Louis la miró confundida. Es de verdad, y para siempre. Eso es lo que acordamos, ¿verdad, Jess? Sí, pero no vamos a estar juntos. Mañana regresaré a Australia. Estoy desconcertada. Vas a volver a Australia, pero estás casada. Aunque se trata de un matrimonio temporal, ¿les importaría empezar por el principio para que pueda entender lo que está pasando? Y le contaron todo. La boda apresurada, la ayuda de Monsieur Luiten, las crías de alpaca y cómo la noticia había llegado al público. Jess sintió que la presión aumentaba cuando todos insinuaron que sería mejor para el niño que ella permaneciera allí más tiempo. Aunque comprendía que su presencia facilitaría las cosas para Edward, el dolor por la pérdida de Dominic reapareció con fuerza y no pudo soportarlo. Jess se quebró recordando que su acuerdo con Raúl no incluía quedarse a largo plazo. La conversación la agobió tanto que se retiró a su habitación. Pasó allí el día, exhausta, afectada por el accidente y emocionalmente desbordada. Henry la cuidó durante el almuerzo y luego ella volvió a dormir profundamente. Más tarde, Louis llevó la cena y se quedó a su lado. La madre de Raúl le habló con franqueza sobre su propio matrimonio infeliz y la manera en que Raúl había crecido marcado por la presión y la separación de su hermana. Explicó que él había desarrollado una visión distorsionada del amor y que quizás solo alguien fuerte y valiente podría ayudarlo a sanar. Louis creía que Jess, sin proponérselo, era esa persona. Jess, sin embargo, se sentía incapaz. El dolor por su pasado, la responsabilidad hacia Edward y las expectativas que todos parecían depositar sobre ella la sobrepasaban. Aún así, Louis insistió en que su unión con Raúl era más real de lo que ambos querían admitir, que marcharse podría romper algo que recién comenzaba a formarse entre ellos. Sé que es injusto, pero si tú te marchas, seguro que se les ocurre algo. Estarán mucho mejor que antes. Sé que es injusto pedirte más. Sí, confesó Jess con franqueza. Todavía se sentía un poco mareada y dejó reposar el cuchillo en el plato. Había perdido el apetito por completo. He hecho todo lo que he podido. Por favor, no me pidan más. Jess no vio a nadie hasta después del atardecer. Pasó el día en la cama leyendo las revistas que Louis le había dejado. Hizo un par de llamadas para organizar su partida del día siguiente e intentó no pensar en el ambiente del palacio ni en Raúl. Cuando la luz desapareció por completo, Raúl apareció en su puerta vestido con un uniforme ceremonial impresionante, lo que la sorprendió profundamente. Él explicó que debían prepararse para una sesión de fotos y una ceremonia de estado organizada para esa misma noche. Louis estaba ocupada con Edward y las crías de alpaca, así que una mujer llamada Mary llegó con un vestido histórico de la familia real, usado por generaciones de reinas. Jess aceptó participar, entendiendo que era parte del acuerdo y que aquello facilitaría las cosas para todos. La transformación fue completa. El vestido, pesado y magnífico, la convertía en una figura real, y todo el equipo se preparó para la llegada de la prensa. Durante la sesión fotográfica, todos quedaron impresionados por su actitud y su naturalidad. Jess habló con serenidad sobre su pasado, incluida la muerte de su hijo Dominic, y defendió la importancia de que Edward permaneciera con su familia. Esa sinceridad conmovió al público, y la prensa la recibió con entusiasmo. Luego, ambos se dirigieron a la pequeña capilla del palacio para una ceremonia de bendición. Raúl caminó con ella del brazo, completamente fascinado por su fortaleza y su manera de desenvolverse ante las cámaras y la multitud. En su interior, él sabía que todo sería más fácil si ella aceptaba quedarse a su lado,
pues Jess se había convertido en un apoyo esencial para él, para su familia y para el país. Jess estaba sola de nuevo. No tenía familia esperándola en Australia. Había perdido a su hijo, por lo que sabía que al regresar volvería a caer en una nube oscura que la consumiría. En cambio, allí había logrado sonreír, calmar al país, ganarse a la prensa y devolver la alegría a un lugar que también podía ofrecérsela. Raúl estaba observando y comprendió que ella podía encontrar un hogar allí. Imaginó incluso ofrecerle todos los recursos necesarios para que instalara su negocio y trajera a su equipo, convencido de que el país ganaría tanto como ella. Louis y Edward también serían felices con su presencia, y él mismo empezaba a sentir algo que no quería admitir. Tal vez ya la amaba. La idea lo aterraba, sí, pero la posibilidad de perderla lo aterrorizaba aún más. Por eso decidió que aquella noche debía intentar convencerla de quedarse y consumar el matrimonio. La ceremonia de bendición fue sencilla, creada para presentar oficialmente a Jess ante el país, pero resultó más conmovedora de lo que ella esperaba. Su presencia en el pasillo, la voz profunda del sacerdote y la imagen de la familia de Raúl observándolos hicieron que, por un instante, sintiera que aquel matrimonio casi podía ser real. La visión de Louis con Edward en brazos la afectó profundamente, al verlo integrado en un ambiente que, por fin, podía ofrecerle estabilidad y cariño. Se emocionó, contuvo las lágrimas y se obligó a recordar que todo era temporal. Durante la recepción, una multitud de invitados se acercó a conocerla. Aunque estaba agotada, trató de cumplir con todos, pero finalmente Louis intervino para sacarla del salón, recordando a todos que Jess aún no se había recuperado del accidente. El anuncio provocó vítores entre los presentes, pues la idea de que la pareja real se retiraran juntos despertaba entusiasmo general. Jess, aturdida y al borde del agotamiento, se dejó guiar, aunque afirmó que solo necesitaba llegar a su habitación, y entonces, ante todos, Raúl la tomó en brazos para llevarla, y entre aplausos, mientras ella apenas podía pensar en otra cosa que en recuperar el control de sus emociones y evitar a toda costa que la fantasía del día terminara confundiendo su corazón. Capítulo 10. No la llevó al dormitorio de ella. Llegaron hasta el final del pasillo que Jess conocía, pero no giraron hacia la derecha, sino a la izquierda. Dijo ella, y él la agarró con más fuerza. Sí, amor mío. ¿No soy tu amor? En respuesta, él se detuvo y la besó con el fin de silenciarla. Después, con su boca a pocos centímetros de la suya, le susurró. Calla, amor mío. Alguien nos está siguiendo. ¿Siguiendo? ¿Quién? Es el ministro de la corona y sus lacayos. Ella se sobresaltó. Por favor, diles que no van a poder vernos juntos, exigió, y él sonrió. No, ya no vivimos en la Edad Media. Entonces, ¿por qué nos siguen? Tienen que hacer guardia delante de nuestra puerta toda la noche. ¿Eso no es una costumbre de la Edad Media? Es mejor que dejarlos entrar y vernos. No habría ningún problema si aceptaras quedarte para siempre, Jess. Por el amor del cielo que intentaba proponerle, me marcharé. Entonces Marcel luchará para que anulen el matrimonio. Te lo advertí. Lo sé, pero yo no te creí. Me pareció un chiste, Raúl. Una cosa a la vez, ¿vale? No había palabras para describir lo que sentía mientras él la llevaba en brazos. ¿Dónde me llevas? A la cámara nupcial. ¿La cámara nupcial? Haz el favor de callarte y parecer ilusionada. Esta noche eres una princesa. ¿Por qué no te relajas y disfrutas? Raúl. Sí, mi amor. Te estás ganando un sopapo. Delante de los testigos, no. Espera que estemos en nuestra cámara y después podrás hacer lo que te plazca conmigo. Te lo prometo. Aquel comentario la dejó sin habla. Cielo santo, dijo ella finalmente y Raúl sonrió. Raúl, bájame. Ella sintió que él cumplió con llevarla a la habitación, aunque con cierta resistencia. Intentó concentrarse en el cuarto, que era enorme y lujoso, lleno de sofás con cojines blancos, almohadones en el suelo y una chimenea que desprendía un calor acogedor. El baño era igualmente impresionante, con una bañera descomunal que la dejó impactada. Raúl observó su reacción con diversión, insinuando posibilidades que ella descartó de inmediato.
dejando claro que nada de eso ocurriría. No, nada de lo que piensas va a suceder. ¿Estás segura? A lo mejor la pruebo sola, dijo ella con aire de dignidad refiriéndose a la bañera. Le dio la espalda a su marido y se acercó a su cuarto, donde estaba su cama. Un ejército pequeño podría dormir en esta cama, dijo quedándose sin aliento, y Raúl asintió. Seguro que dormía aquí. La Guardia Real en tiempos antiguos. ¿No has estado aquí nunca? Que yo recuerde, no. Cuando yo era niño, no nos dejaban entrar en esta parte del palacio. Henry y mi madre hicieron los arreglos para que nosotros pudiéramos dormir aquí esta noche. Le pareció más apropiado, pero no sé si será bastante apropiado para ti. ¿A ti te gusta? No está mal. No está mal. Yo dormiré en la cama. Tú puedes dormir donde quieras. ¿Y cuando quieras ir al baño? Iré al baño cuando tenga ganas y cuando tú no estés en él. ¿Quieres marcar unas rayas divisorias? ¿Con los almohadones? Podríamos dividir la bañera también. No te hagas el gracioso. ¿No crees que estás exagerando demasiado? No estoy exagerando. Es solo que... ¿Sí? Tengo miedo. ¿Me tienes miedo? Raúl, no podemos hacer esto. ¿Hacer qué? Estar casados. No. Colocó su dedo bajo la barbilla de ella y la obligó a mirarlo a los ojos. No podemos. Y ningún matrimonio es posible hasta que los dos hayamos superado nuestros pasados. Estoy empezando a creer que me siento preparado para aceptar ese riesgo. Pero tú... a lo mejor tú no estás preparada. ¿Lo estás? No. Entonces te sugiero esto. Le dijo girándose para buscar algo. Le pedí a Henry que lo buscara. Llevo esperando esto casi 30 años y... Sí. Sí, dijo ella cautelosa. Su encantador príncipe estaba de rodillas, buscando debajo de un escritorio de caoba junto a una ventana. Él lo encontró. Y me lo ha dejado por aquí. Henry es maravilloso. ¿El qué? Es mi juego de coches de carreras. ¿Tu juego de cochecitos de carrera? Cumplí los 6 años justo antes que mi padre nos echara del palacio. Pero el día de mi cumpleaños me regalaron un maravilloso Scaletric. Llevaba aquí casi 30 años y no te imaginas las veces que he pensado en él. Es una tontería, pero era una de las razones por las que quería volver. Y como sabía que íbamos a estar aquí encerrados toda la noche y tú ibas a mostrarte distante y fría, pensé que podría jugar con él. Por eso le pedí a Henry que lo buscara en los desvanes y lo encontró. Un juego de cochecitos. Ella jamás se lo hubiera imaginado. Pero antes quería aclarar una cosa. Yo no pretendo ser fría y distante. Entonces, ¿por qué querías poner las barreras con las almohadas? ¿Es verdad que quieres jugar con tu juego de cochecitos? ¿Qué podemos hacer si no? A menos que hayas cambiado de idea. Esto es la cámara nupcial. Podríamos jugar e intentar seducirnos. A mí me gusta seducir. ¡Juega con tus coches!, le dijo ella sonriendo. Él suspiró, pero continuó. Tú también puedes jugar si quieres. Hay un coche azul y uno rojo. Me pido el rojo, declaró ella y se agachó para recogerlo. Era un Porsche. No es Lamborghini, pero supongo que la plebe tiene que conformarse con lo que tiene. Él hizo una mueca. Este azul es un Lamborghini. Ya lo sabía. Entonces, ¿por qué elegiste el coche rojo? El rojo es mi color favorito. Se nota que el rojo es tu color. El color azul es de la realeza. El rojo es temperamental. Raúl. ¿Qué? Estaba totalmente perdida y lo sabía. ¿Qué otra cosa podía decir? Así que dijo lo primero que se le pasó por la cabeza. Raúl, cállate y monta las piezas. Claro, majestad. Ambos comenzaron a montar una pieza de coches de juguete, quitándose parte de la ropa formal y relajándose mientras jugaban y reían. La pista creció hasta ocupar el salón entero y estuvieron jugando largo rato. Al final, la carrera terminó en un caos. Golpes accidentales, almohadazos y plumas volando por la habitación. Entre risas y la pelea juguetona, la tensión entre ellos cambió. Y de pronto, sin darse cuenta, terminaron abrazados, dejándose llevar por el deseo. Jess sintió de pronto que él le pertenecía y que su unión tenía sentido, pero recordó el riesgo de un embarazo. ¿Pero qué pensaba? Estaban en la suite nupcial. Raúl había pensado una solución. La habitación estaba equipada con todo, incluso con preservativos. ¿Sabes una cosa? Jamás pensé que pudiera sentirme así. Jess, yo creía que nunca podía amar a nadie porque cuando amas corres el riesgo de que te partan el corazón.
En cualquier momento me voy a sentir tan cerca de ti, en que si me abandonas me romperás el corazón para siempre, y por eso no pienso dejarte marchar nunca. Raúl, era demasiado. Ella estaba a punto de echarse a llorar, y lo único que podía hacer era mirarlo llena de felicidad. ¿Le estaba diciendo que la quería? Pero amor mío, sé que tú también has perdido un hijo. El salto que estás dando estás siendo muy valiente, arriesgándote a amarme también. Yo no puedo. Claro que puedes. Le dijo con suavidad y la besó apasionadamente. Ella lo amaba, no le cabía la menor duda. ¿Y estaría traicionando su amor por Dominic? No lo sabía. No podía pensar con claridad. No podía pensar en nada. No cuando él le sonreía. No mientras la amaba y le estrechaba entre sus brazos como si fuera la cosa más bella del mundo. Él era su marido. Y ahora, mi bella esposa, mi princesa, mi amor, ¿te gustaría continuar con la luna de miel en la cama? ¿O prefieres celebrar nuestra noche de bodas entre el puente y el segundo túnel del circuito de carreras más grande del mundo? No hizo falta que le respondiera. Ella le puso las manos en la cara y tiró de él suavemente. Las dudas que tenía sobre su hijo desaparecieron y decidió afrontar aquella indecisión en otro momento. Aquella noche solo quería que existiera Raúl. Capítulo 11. La felicidad que habían compartido durante la noche se desvaneció cuando Jess despertó antes del amanecer. Estaba acurrucada junto a Raúl, sintiendo que aquel era un hogar posible, pero las dudas regresaron con fuerza. Habían pasado solo 2 días desde que lo conoció. Él seguía siendo un misterio, y el recuerdo de Dominic, junto al peso de su dolor pasado, volvía a atraparla. Recordó que había concertado una cita con Claire, relacionada con su negocio en Australia, quien pasaría a recogerla temprano para ayudarla a regresar. La idea de marcharse contrastaba con la tentación de quedarse, pero el miedo era más fuerte. Mientras observaba el amanecer desde la ventana, sintió que la fantasía de ser princesa se disipaba y que la realidad de su duelo la alcanzaba de nuevo. Cuando Raúl despertó buscándola, ella se sintió aún más dividida entre su amor naciente y la necesidad de protegerse. Todo había ocurrido demasiado rápido, y por primera vez desde la noche anterior, volvió a sentirse incapaz de entregarse por completo. A mi cabeza le está costando aceptar esto. ¿Y a tu corazón? Ese es el problema. Mi corazón está dando saltos de alegría. Está Dominic. Jess, no te he pedido que fueras infiel a Dominic. Es tu hijo, tu gran amor, tu bebé. Siempre tendrá un lugar de privilegio en tu corazón, y en el mío también. Siempre tendrá un sitio en nuestra familia, Jess. ¿Podemos ser una familia? Ella estaba a punto de llorar. Necesitaba más tiempo. Raúl, voy a bajar a ver si están bien las alpacas. ¿Necesitas más tiempo? Él la comprendía, pues claro que la entendía, pero eso lo hacía aún más difícil. Por favor. Vete, Jess. Vete con Baltasar y Matilda. Pero ellos también te dirán lo mismo. Déjate envolver por el amor. Raúl la observó con deseo y ternura, lo que hizo que Jess se sintiera vulnerable y confundida. Decidió cubrirse con una toalla y salir de la habitación para encontrar algo de ropa y espacio para pensar. Aunque ambos sabían que su matrimonio ya estaba consumado, ella necesitaba distancia para aclarar sus ideas, pues el amor la aterraba tanto como la posibilidad de perderlo. Antes de irse, él confesó sus sentimientos, lo que solo aumentó su miedo. Cuando Jess abrió la puerta, descubrió que los hombres del ministerio ya se habían marchado, convencidos de que su presencia era innecesaria. Entonces comprendió el peso de las antiguas leyes que Raúl estaba dispuesto a cambiar gracias a ella, aunque no necesariamente con ella a su lado. El temor al amor, al volver a perderlo todo, empezó a desbordarla. Con 30 minutos antes de la llegada de Claire, Jess corrió a su habitación, se vistió con rapidez y consideró marcharse de inmediato. Sin embargo, decidió que primero debía hablar con Raúl y despedirse de su familia. Su indecisión la atormentaba. Buscando claridad, fue a ver a las alpacas y encontró a Edward dormido junto a los animales, acompañado de Louis y Henry, que también dormían allí como una verdadera familia unida. La escena la conmovió profundamente y despertó un dolor que creía dormido. Recordó a Dominic,
sintió que quedarse sería una traición y que ningún nuevo amor podría reemplazar a su hijo. Incapaz de contener las lágrimas, retrocedió y guardó sus documentos, justo cuando vio el coche de Claire acercándose al palacio. El miedo a empezar de nuevo la paralizó. Las cenizas de su hijo estaban en Australia y sentía que su lugar seguía siendo allí. Justo cuando Claire llegaba, Raúl despertó a Louis y encontró a su familia improvisada durmiendo en los establos, mientras él buscaba respuestas entre la confusión creciente. Mamá. «Henry y yo vamos a casarnos», dijo ella, y pestañeó, pero después no pudo controlar una sonrisa. Eso es maravilloso. Deberías haberlo hecho hace años. «Henry no quería, pero ahora le dije que si tú podías casarte con Jess después de haberla conocido 2 días, entonces Henry y yo podríamos casarnos después de 30. Genial. Todo aquello era genial, pero él necesitaba hablar 2 cosas aún más importantes. ¿Has visto a Jess, mamá? No, yo sí la he visto, dijo Edward, y todos lo miraron. Entró aquí hace mucho tiempo, y yo me hice el dormido. ¿La viste? Me estaba mirando y lloraba a la vez. Lloraba, dijo Raúl, y su corazón se detuvo. Su Jess había llorado. ¿No la encuentras? El castillo es muy grande. Mamá estaba llorando. ¿Y? A lo mejor se ha marchado. ¿Por qué? Raúl, ¿de qué estás hablando? Su billete de vuelta estaba reservado para hoy por la mañana. Se atrevió a decir Henry. Solo iba a estar aquí 10 días. Le pregunté si había cancelado su reserva y me dijo que se había ocupado de todo. Pero a lo mejor tenía pensado regresar a pesar de todo. Hubo silencio. ¿La amas? Le preguntó Luis a su hijo. Creo... ¿Crees que la amas? Le dije que estaba enamorado de ella. ¿Pero no lo estás aún? ¿Todavía no estás enamorado completamente? Mamá. Hubo un silencio todavía más largo. Bueno, era un matrimonio de conveniencia a pesar de todo. Si no la quieres de verdad, entonces no pasa nada. Si es que estás seguro de que no la amas. No estaba del todo seguro. ¿Qué estupidez más grande había dicho? ¿A qué hora sale su vuelo? No sé, pero me imagino que tomaría el avión a las 10 de la mañana que va a Londres. ¿Se ha llevado su equipaje? Dijo Henry. ¿A las 10? Raúl miró su reloj. A las 10. Pero si no estás seguro... Comenzó Luis, pero él ya no la escuchaba. Había empezado a correr. El viaje desde el castillo hasta el aeropuerto fue largo y silencioso. El conductor, enviado por Claire, no mostró interés alguno. Ella se agradeció no tener que conversar. Durante el trayecto se sintió cobarde por haber huido sin despedirse, temiendo que Raúl la convenciera de quedarse si lo hacía. En el aeropuerto, rodeada de soledad, comprobó que aún faltaban horas para su vuelo, y una mujer la confundió con la princesa de Alpasuri que aparecía en los periódicos. Jess vio entonces en la prensa las fotografías de la boda y un artículo que describía los planes humanitarios de Raúl y cuánto contaba con la ayuda de la princesa Jessica. También encontró unas palabras de Louis afirmando que Edward necesitaba una madre, lo que reavivó su dolor por Dominic y la convenció de que no podía quedarse. Mientras esperaba, comenzó a hablar sola sin darse cuenta, y su teléfono empezó a sonar insistentemente. Al contestar, descubrió que era el granjero que le había vendido las crías de las alpacas. Le explicó angustiado que la madre, Ángel, estaba muriendo porque había perdido a sus bebés y que nadie en el palacio atendía su llamada. Le suplicó que ayudara a reunirlas antes de que fuera demasiado tarde. Jess comprendió que la alpaca sufría por la misma razón que ella, por una pérdida irreparable. En silencio, reflexionó sobre su propia huida y sobre el valor que le faltaba para enfrentarse a lo que realmente deseaba. Sí, lo único que le faltaba era el valor. ¿Puedo hacerlo, Dominic?, preguntó para sí misma. ¿Me dejas volver a empezar? ¿Me permitiré a mí misma volver a amar? Hubo un minuto de silencio a su alrededor, pero luego se oyó una voz y luego otra, y varias personas que estaban cerca de Jess la apoyaron sin dudar, entre ellas la anciana que supuestamente la había confundido con la princesa. Ese respaldo inesperado la impulsó a admitir que podía regresar y reconsiderarlo todo. Un granjero que estaba a su lado, aún sin saber lo que ocurría, celebró su decisión. Jess comprendió que necesitaba ayuda, y una mujer cercana incluso la tocó con preocupación, creyendo que quería asistencia emocional. Entonces Jess reconoció que lo primero era conseguir un coche y un remolque para transportar a la alpaca. Decidida,
Respiró hondo y asumió que debía alquilarlos de inmediato. Capítulo 12. Jess conducía por la carretera montañosa rumbo al castillo, siguiendo el mismo camino por el que había llegado días antes. Todo el paisaje, desde los precipicios hasta los pueblos pesqueros, le recordaba lo vivido. Al detenerse en un arcén para dejar pasar a un Lamborghini amarillo, descubrió que era Raúl. Él casi perdió el control del coche al verla. No logró detenerse junto al viejo vehículo que ella manejaba. Ambos se miraron, sorprendidos, sin saber cómo interpretar el reencuentro. ¿Has vuelto? Dijo él con torpeza, y ella asintió. Tuve que recoger a Ángel. Claro. Él no comprendió lo que ella le decía. Lo único que sabía era que cada uno estaba en su coche, y que tenían que arreglar aquel asunto inmediatamente. Jess, ¿te importa bajar del coche? ¿Por qué? Porque quiero besarte. Solo es un matrimonio de conveniencia. Y un cuerno. Él intentó abrir la puerta, pero no lo consiguió. Abre la puerta. Solo se abre la puerta del copiloto. Hay que pasar por encima de la palanca de cambios para entrar o salir. Pues hazlo. ¿Por qué? Ya te lo he dicho, quiero darte un beso. ¿No estás enfadado conmigo? Yo estoy enfadado porque todavía no has salido del coche. Dio la vuelta al remolque para abrir la puerta del copiloto. Ángel sacó la cabeza por encima de la puerta del remolque y le rozó el cuello con su hocico. Él dio un salto hacia atrás. ¿Qué hace Ángel aquí? Jess respiró profundamente y se separó de Ángel. Es igual, ¿por dónde íbamos? Preguntó abriendo la puerta. Jess intentaba salir con los pies por delante. ¿Por qué quieres besarme? Eres mi esposa y te amo. ¿Me amas? Pues claro que te amo. Ella logró salir del coche finalmente y se encontraron de frente. Me dijiste que empezabas a amarme. Te dije eso porque no me dejaste ganar. El Scalectric. ¿Y si te dejó ganar? Te amaré para siempre. Él se inclinó para besarla, pero ella se lo impidió. Raúl, la alegría de haberla encontrado le hizo darse cuenta de la seriedad de la situación y de la duda profunda que emitía su voz. Le tomó la cara con las manos y sus ojos buscaron su mirada. La amaba con todo su corazón. ¿Cómo pudo haber dudado de ello? Jess, puedes ganarme el Scalectric siempre que quieras. Me he comportado como un idiota. Jess, amor mío, yo te quiero con todo mi corazón. Eres mi esposa, Jess, y quiero que te quedes a vivir conmigo. Cuando me di cuenta de que te habías marchado... Oh, Jess. Yo no... Es por Dominic, ¿verdad? Jess, volver a amar no es traicionar a Dominic. No lo sé. Por alguna razón me parece incorrecto. Lo sé, es demasiado pronto. Perdiste a tu bebé y luego nosotros te pedimos muchas cosas. Pero ha ocurrido y es mágico. Amor mío, estoy seguro de que Dominic hubiese querido que fueras feliz. Pues claro, él estaba lleno de vida y yo no pude salvarlo. Él ni siquiera puede formar parte de esto. ¿Cómo puedo tener yo un final feliz y él no? Hubo un momento de silencio. Se oían las olas romperse contra los peñascos, mientras él buscaba las palabras adecuadas. Leslie tampoco lo tuvo. Ni Jean Paul, ni Charlie, ni Sarah, ni la gente con la que trabajo en Somalia. Tantas muertes acaban destruyéndote. Yo sé lo que es eso, Jess, y lo odio. Yo solo quiero a mi Dominic. ¿Lloraste, amor mío? ¿Lloraste cuando murió Dominic? No podía. Sin embargo, lloraste esta mañana. Cuando miraba a Edward con tu familia, a él se le estaba partiendo el corazón oyéndola. Si hubiese podido aliviar su dolor, se habría arrancado el corazón para evitarle tanta desolación, pero no podía hacerlo. La muerte de su hijo era algo que la acompañaría el resto de su vida, y lo único que él podía hacer era estar allí cuando ella lo necesitara. Jess, las familias son algo extraordinario. He visto tragedias terribles en Somalia, niños huérfanos, muertes sin fin, y aún así las familias siempre se reagrupaban. Vecinos, abuelos, tíos, adolescentes criando a sus hermanos, todo por amor. Y yo pensé que después de la muerte de Leslie ya no tenía amor, pero estaba equivocado. Aún la amo, siempre la amaré, igual que tú amas a Dominic, y lo llevas contigo. Gracias a ti, él sigue vivo en nuestros corazones. El amor no puede quedarse mirando atrás. Contigo he descubierto una alegría que me hace capaz de enfrentar cualquier cosa. Por eso te pido que me des otra oportunidad.
Quiero que construyamos una familia sin excluir a nadie. A Edward, a mi madre y a Henry. Hasta tu prima Cordelia. A todos. Pero sobre todo quiero acoger el amor que sentimos tú y yo. Te amo con todo mi ser, Jessica. ¿Vas a darme esa oportunidad? ¿Seguiremos adelante juntos? ¿Lo estás diciendo en serio? ¿De verdad sientes eso por mí? ¿Cómo puedes dudarlo? Me ha sorprendido mucho. ¿Por qué? Cuando subía por la carretera estaba pensando exactamente lo que acabas de contarme. ¿Bromeas? Yo nunca bromeo, no cuando se trata de ti. He echado a Dominic tanto de menos que cuando decidí marcharme pensé que había añadido otra pérdida a mi lista. Quería estar contigo tanto que... ¿Y ahora estás aquí? Diciéndome todo lo que quería escuchar y arreglándolo. ¿Arreglándolo? No es la mejor palabra para describirlo, pero eso es lo que siento. Te amaré siempre, aunque de vez en cuando tenga que sabotear tu coche de carreras para ganarte al Scalectric. ¿Tienes alguna duda más? No. ¿Qué tal si nos besamos y hacemos las paces? ¡Qué idea más brillante! No volvieron a tener una conversación como aquella en muchísimo tiempo. De pronto, un autobús lleno de turistas americanos apareció justo donde Jess y Raúl seguían besándose sin intención de apartarse, bloqueando el paso junto al remolque y el Lamborghini. Los turistas bajaron para hacer fotos del castillo, sin imaginar que estaban presenciando un momento histórico. El conductor del autobús exigió que movieran los vehículos, pero Raúl declaró que no lo haría hasta terminar de pedir matrimonio a Jess, cosa que la dejó sin aliento. Él reconoció cómo ella había sido quien había propuesto casarse al principio y confesó que aquel matrimonio de conveniencia había durado solo minutos antes de descubrir que la amaba profundamente y que los seres queridos fallecidos siempre estarían con ellos mientras vivieran como marido y mujer. Entonces se arrodilló ante ella. Jess. ¿Sí? ¿Quieres casarte conmigo? Miró al hombre que tanto amaba. Necesitaba valor para dar aquel salto, pero sabía que él estaría siempre allí para rescatarla. Sí, amor mío, me casaré contigo. 2 meses más tarde, se celebró otra ceremonia. Había 2 urnas con las cenizas de Leslie y Dominic traídas desde París y Sydney para la ceremonia. Ese día todos se reunieron en el jardín de la cocina, rodeados de rosales, jazmines, verduras y gallinas, con el mar visible entre el muro de piedra. Aquel jardín cotidiano, donde Edward jugaba con las alpacas y donde pronto habría una cuna más, representaba para Jess el verdadero hogar. El sacerdote dio la bendición final, y entonces Louis entregó a Raúl la primera urna mientras Jess abrió la más pequeña. Ambos se giraron a la vez, cogidos de la mano y mirando hacia el mar. Los dos levantaron las urnas y esparcieron el contenido sobre la suave brisa del mar. Las urnas se vaciaron, y Jess se giró y se abrazó a su marido con fuerza, una vez más, y lloró. Pero no lloró por desolación. No, Leslie y Dominic por fin habían vuelto a su hogar, con sus familias. Si disfrutas de nuestras historias, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas audionovelas. Tu apoyo es fundamental. Si deseas contribuir a que este canal siga creciendo, puedes hacerlo a través de PayPal o dejando un super gracias en este video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emocionantes audionovelas.